mañana del celular de Miguel pone te extraño. Yo ya ni siquiera le paro bola, yo ya no le hablo. Ayer le compartí a Andreina de que no veía un futuro como pareja entre nosotros. Lo único que hacen es lanzar veneno y ya es él el que tiene que mirar a quién quiere complacer. No voy a decir nada porque mientras que hablo me interrumpe, no puedo hablar. Ni Chile me interesa, porque si a mí Chile me interesara, yo no estuviera Oíste, contigo. Shirley, ni te interesa ni le interesas para que no estés todo el tiempo lanzando comentarios, que es que sí le interesas o que hay algo, que yo no sé qué, o mandando a decir con las otras, entonces para que te quede claro. Tú no puedes ni cambiar quién yo soy, ni yo puedo cambiar quién tú eres. Ambos debemos aceptarnos tales y como somos. Punto. Cualquiera de las chicas con las que yo tengo, por decirlo así, una relación de amistad o que tengo cariño, ellas saben que si yo tuviese en la posición de tener que votar por alguna de ellas, haría todo lo posible para no hacerlo. Eso no creo que es correcto, por mi lado, porque esto no es el poder de la amistad, es el poder del amor. Ya viene Mari y me dice, oye, has hecho esto. Le digo, ya pues, lo sacaste, ya pues. O sea, en su cabeza ella tiene una película. Tanto Mare cuando sacó o hizo su complot para sacar a Andreina, como cuando Donday hizo el suyo para sacar a Mariela y destruir relaciones. Tuve que armar una estrategia para blindar a Renier, que era el supuesto amigo de Donday, porque otras chicas lo querían sacar porque empezó a salir conmigo. Entonces nunca habíamos hablado del tema de lo de Renier para eliminarlo ni nada de eso, así que no sé de dónde se saca ese tema. Tengo mis razones. Sin dar explicaciones. Porque respiras, mentiras. Antes de ver los votos del público, vamos a hacer una conexión sorpresa. ¿Cómo están, chicos? Chicas, bienvenidos a la 10ª gala del Poder del Amor. ¿Qué tal? ¿Quién diría si empezamos ayer? Bueno, quiero darles las bienvenidas oficialmente a todos y recordarle al público que gracias por estar con nosotros y votar en www.elpoderdelamor.tv, y también para recordar que quizás es usted el que puede estar aquí en la próxima gala, así que regístrese en nuestra página, repito, www.elpoderdelamor.tv. Como saben, para uno de ustedes tendrá que despedirse de la casa. Oh. Así es, tendrán que encontrar el amor en otro lado. Pero bueno, para 17 Encontrar el de amor al ustedes, centro. bueno, realmente 18 porque tenemos 19, continúa realmente la travesía. ¿Cómo se sienten, chicos? Ya. Súper. 2 meses y No, medio. qué felicidad. Estamos desbordando. Cambios de looks. Increíble. Me gusta. Melissa, muy guapa. ¿Qué estás proyectando? Peligro. Vida nueva. Peligro. Seguridad. Seguridad. No van a poder con esta, Vanessa. Empoderamiento. Les va a tocar esforzarse mucho a las chicas súper podridosas. Ay, bueno. Yo no sé si esa fue una indirecta a las chicas superpoderosas aquí. Podridosas. Bien, querida. chicas superpoderosas, ¿cómo están? Bien. ¡Qué maravilla, Vanessa! ¿Qué opinan de ese nuevo nombre que le puso Melissa? Irrelevante, Vanessa. Nada que ver, lo dejan Nada que pasar. ver. Creativo. Chicos, si se ponen a pensar, estamos en la 10ª gala, eso quiere decir que quedan 2 galas más para cerrar las puertas del Poder del Amor. Eso quiere decir que 2 cambios más. ¿Lo han pensado? Tenemos algo organizado. ¿Ah, sí? Si me permites el espacio, te lo cuento. Ok. Eso, mijo, saca. 4 horas nos demoramos en hacer ese papelito. A ver, todos los hombres nos pusimos de acuerdo No más cartas. para Esta carta. Para lo siguiente, si llegáramos a ganar, Oye, ese era el ganar plan. una- Eso no era. pero esto va porque lo dijimos. secreto. Ok, lo dijimos. Si los hombres en algún momento antes de que suene el gong llegamos a blindar la casa, vamos a hacer las siguientes promesas. ¡Mentira! Vamos a regalar prendas de ropa de cada uno para los fanáticos.
Vamos a sí. hacer una coreografía en grupo. Eso también. Vamos a hacer un live de 1 hora con los fanáticos. Eso es válido. Miguel se tatúa. Miguel se Yo sí lo puedo tatúa. estar creyendo. Miguel se tatúa el número exacto de los votos por el que gana la Casa de los Hombres. Fred se corta el pelo. Sí. Alejandro se quita toda la barba. Dondai se disfraza de 3 personajes en un solo capítulo. Y personajes sexys. Oh, Renier sube video bailando. Yo puse con poca ropa, él quiso decir que sin nada. ¿Cómo? Yo dije eso. Y Thor y Luisao se comprometen a hacer una rutina de entrenamientos por medio de video para los fanáticos durante una semana completa. Dependiendo del Aquí que están se las quede. firmas, si le pueden hacer muy close-up. bien. Esto es campaña. ¿Quieres que me lo quieres hacer llegar para yo asegurarme que si pasa cumplan con cada uno? Ya aparecen. Está hasta la firma de Esta es Ojo. como una campaña. Sáquenla de nosotros. Con nosotros tendrán carretera. Mira, Muchas Vanessa. gracias. Aquí está. Esta es la firma de Austin. Hasta hoy cumplió y no estaba ese día. Hasta Austin firmó. piscina Hasta estaba Austin caliente. firmó. Y ahora Regresará Van a PNU. cumplir. Silencio. Van a cumplir. Chicos, ¿qué opinan que su casa no ha sido blindada en un tiempo? Nos sentimos como ella se un sentían al mes. principio. No, Un nosotros mes no ya. tenemos que En un prometer mes nada. prácticamente. Al principio Vanessa, porque nosotros no tenemos que prometer nada ni dar Uno a nada. la vez, porque no uno a la vez. tenemos Lo ¿Qué organiza. pasa? O sea, Nos sentimos como las chicas al principio. Tienen edito. Al principio las chicas se iban. Exacto. Ahora les toca a los hombres que se Pero- vayan, que se vayan. Aprieten ese Justin El Hilton. Justin ¿no? Hilton aprieta. están apretando el Justin Hilton los hombres. Chicas, ¿ustedes cómo ven que también últimamente tan fuertes como casa? Creo que les tardó en que sucediera, Andreina. Bueno, yo aplaudo la iniciativa que tienen los chicos. Eso es súper bonito de su parte que hagan esas promesas. Estoy en mi pick. Espero que lo cumplan, pero nosotras pues nada, que sea lo que Dios quiera. Pienso que tenemos que unirnos como mujeres y le pedimos a todas las chicas, a todas las mujeres, a todo el público que nos apoye para que blindemos la casa de las chicas. Y pues ya nosotros vamos aquí a hacer una reunión para ver qué prometemos entre nosotras también. Luisao, esta es tu primera semana, días apenas, tu primera gala. Cuéntame cómo fue esa bienvenida y cómo te has acoplado. Hola Vanessa, pues todo bien, realmente he tenido un recibimiento muy acogedor acá. Ciertamente estoy lejos de mi país, pero acá me he sentido como en casa. Los chicos me han dado un buen recibimiento, tanto como las chicas igual. Y más bien emprendiendo esta nueva aventura. Realmente contento por la oportunidad y que se venga lo que se tenga que venir. Solo Así falta más que bien. conozcas el juego de pulgar y entras, bro. Y eso, Vanessa. Te quería preguntar, los juegos que han hecho los chicos, todo ese ritual, los juegos que se hacen en la casa, ¿te han ayudado por lo menos a romper el hielo y entrarle a...? Sí, claro. En realidad sí me han hecho como un bautizo. Yo de verdad es que nunca... Yo creo que él es el chamán mayor, que sería Dondai. Me hicieron un ritual diferente. Y más bien eso, pero muy divertido, muy divertido. Como saben, aquí nos reunimos para recapitular la semana. Y ya que estamos hablando de bromas, No vivamos en el de pasado. juegos, quiero empezar con este juego en la cual estuvo envuelta Mare, Miguel, Melissa, Frederick, Luisao, y se llamó el juego del supongo. Vamos a ver. Supongo que en realidad Renier y tú no están nada peleados. Supongo que lo de Gris y tú es puro show. Uy, marica, ya subió esta vuelta de voltaje a lo bien. Quédate. Supongo que como ya no eres roomie de Gris, no te das cuenta de cómo son las cosas. A ver, supongo que finalmente vas a aceptar que si tuviste algo con Elizabeth se lo vas a quitar a Dondai. Yo sí creo. Es que ay, me descubrieron. Marica, mi secreto. Supongo que están jugando contigo. Que Teodoro sabe que si quieren jugar conmigo yo juego mejor. Supongo que se va a acabar tu juego con Shirley y vas a ir finalmente por la persona que hoy la traes al principio, o sea, Mariela. Mariela. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama? Concha. ¿Te imaginas a Sebastián con Mariela? Yo una vez hice un cómo Yo sería sí me lo Sebastián con imagino. Mariela en la otra casa. Tu tipo así.
Mariela así como... Y ella dijo que lo traía al principio, ella dijo que le llamó la atención. Me gustan los chicos malos. No sé. Pero yo creo que Sebastián es malo en Yo exceso. vivo con Mariela, mi marido. Supongo que fui más que un, que fui más que un caprichito espiritual. Caprichito espiritual. Supongo que te quedaste con la curiosidad. ¡Uy, bien! Supongo que Andreina y tú siguen hablando por Las mensaje, sombras. por las sombras. Supongo que te hubiese gustado estar a ti en el parque, por eso contaste mi secreto. Supongo que si hubiera sido yo el del parque, no lo hubieras ocultado. Supongo que al que más le dolió ese parque fue un tal Sebastián. Mira, Supongo que el parque esconde muchos secretos. Supongo que alguien sabe que sí. y supongo que a alguien le gustaría saber aún un poquito más. Supongo que ya lo sé todo. ¿Cuánto estamos suponiendo en este juego? Y quiero empezar con Sebastián. Varias declaraciones. Primero, la declaración de Mariela, que fue una sorpresa para todo el mundo. Míralo. Está pasando aquí. No, fue una suposición de Miguel. Supongo. Fue una ¿Por qué dónde suposición lo de Miguel. sacaste, Miguel? No, yo supuse, bueno, no supuse, yo escuché al comienzo del programa que habían dicho que a Mariela le parecía atractivo Sebastián, pero que ella estaba con Alejandro. Sí, Mariela, tú no me dijiste una vez que sí, sí. ¿No? ¡No! Ve. Entonces, ¡Cállate, maldito! yo dije, bueno, supongo que finalmente, cuando se acabe lo de Shirley, vas a ir por Mariela. Pero era una suposición, nada más. Estábamos suponiendo cosas locas que pasaran. Sí, como los juegos que se basan como de momento en una realidad. Y Siempre tienen algo de Mari y verdad. Sebastián se suponen que, o sea, según Miguel, quería ser el del parque. Él quería ser el del parque. ser el del parque y tú te quedaste con la curiosidad. La curiosidad. Porque la capacidad la traía Sebastián. No es que quería ser de parque, es que no tuvo la capacidad para ser de parque. Le estoy enseñando. No, me parece que estos juegos sirven para divertirse, para... Como el que me hiciste las manzanas una vez, ¿no? Exacto, como el Igualito. juego de las manzanas, o sea, son juegos de adultos, como para entretener el tiempo, obviamente, en las casas, con esas suposiciones. Ahorita creo que todos estamos en otro proceso y otro momento en el programa, muy chimba, enriquecedor sobre todo. Pero esto es por divertirse, definitivamente, de verdad nos lo gozamos mucho. Frederick, bastante interesante la declaración de que crees que Miguel y Andreina hacen trabajo por la sombra. No creo, ¿De dónde? supongo. Bueno, supones, ahora bien. todo se basa Mentira, supones mal, no sé. No, como dijo Sebastián, o sea, es parte de la diversión, pero quizás entre broma y broma puede salir una verdad. Entonces, Entonces tú sí piensas no, eso. supongo. Andreina, ¿sabías de esta a lo mejor suposición de Frederick? No sabía, pero supone mal, la verdad. Sapo mal. ¿Te molesta esa suposición o te sorprende de parte de Frederick? Bueno, no me molesta porque él puede suponer lo que quiera, ¿no? Pero pues él ya me ha preguntado y yo le he dicho lo que pienso sobre Miguel. Entonces, puede ser solo un juego y ya. No. ¿Has Tal cual. tenido Eso es. dudas, Frederick? No, en lo absoluto. Confío plenamente en Andreina. Siempre ha sido muy honesta conmigo, al igual que yo con ella. Entonces, todo era parte de un juego. Vanessa, nosotros quisimos suponer algo también. Cuando me refiero a nosotros, es a mi roomie. Resulta que hemos tenido una relación muy chévere. El 81. Y hoy quisimos suponer algo que le podría gustar a dos personas muy especiales para nosotros. Ok. Papi, ¿qué es la que hay? Yo sé bien, Suponiendo.
Tengo que decir que la flor favorita de Shirley es la orquídea. Estúpido, me cayó un Son beso. detalles. Hay beso acá, espérate que yo no. ¡Vecino! Shirley, ¿qué tal el detalle? Lindo, lindo. Yo le había dicho que me gustaban ese tipo de flores, así que... No, está bonito, gracias. ¿Clau? Pues los detalles siempre enamoran, suman en una relación, así que cuando los detalles son para ti, pues te gustan, ¿no? Así que yo... Como que no haya confusión en el detalle. Claro, yo dije, ¿para quién será? ¿Lo viste? ¡Qué fuerte, piña! Solamente porque ahora te lo entregó el susodicho, no hay duda. Qué casualidad que los detalles de Edgar siempre son en una gala. Siempre son en la ¿Qué? gala. Renier, ¿tú andas suelto? Renier anda muy chistoso y muy bromista. Renier, dame los 5, muy bien, muy bien. Esto nuevo, Renier, ¿a qué se debe que ya no eres el reservado? Eso es que he aprendido de la vida y Donday ha sido un buen padre para mí. Ya te dijeron señor, Donday. Ya no lo veo como un niño, antes lo veía como un niño. Ahora lo veo como un señor, Vanessa. Miren esa cara. Quítate las gafas. Lo veo como un señor, en El serio. tío Donday. Edgar, El padrastro. Edgar, yo quiero preguntarte ahora, te veo como ya encaminado. En la gala pasada te quedaste estacionado casi nivel 1 y ahora te vemos que volviste a mover ese carro. Hay que dar swing, izquierda, derecha, izquierda. Edgar. Es Edgar el que le estoy preguntando. Es Edgar. Pues sí. Lo que hace la soltería, Vanessa. ¿Qué le hiciste, Malisa? Mira cómo lo dejaste. Pues sí, de verdad, yo pensaba que las puertas se habían cerrado y de una conversación que lo hablamos. Y ella no me dijo que no, pero tampoco me dijo que sí. Es como que te toca, ¿verdad?, actuar. Y estoy actuando, volviendo a empezar. Y estoy más decidido ahora, mucho más. Pues muy bien. ¿Qué ha pasado entre Edgar y Claudia? Ponle play. El oído, dile a Gris que gracias por el mantecado, no sé qué. Bueno, mantecado, me incomoda decir eso porque en mi país no se le dice así, digamos, ¿no? Pero dile que gracias por el helado. Y ahí Renier dice, no, diles a las dos y a ver qué pasa. ¿Me entiendes? Entonces ahí así surgió como que de un chiste. Entonces yo decía, tal vez Thor, como no nos conoce, se confundió. Y yo no voy a pensar, ay, Edgar de malo dijo que nos diga a las dos. No, yo no me voy a hacer ideas más allá de lo que está en otra mente, ¿me entiendes? Suficiente con las ideas que yo tengo en mi cabeza. Entonces me dijo eso Thor y yo como que no me hice problema. Dije, ok, tal vez no me conoce, no hay ningún problema. Traté de no hacerme problema, luego vi que surgió así de un chiste y fue como chocante que él tenga detalles con otra persona también al mismo tiempo, pero fuera de la casa del poder del amor. Bajo las sombras. ¿Me entiendes? Entonces es como, ¿qué onda? O sea, ¿qué estás jugando? O sea, en el programa con vos y fuera del programa con ella. Al mismo tiempo. Yo siento que eso es lo que está pasando ahora con Gris. Y él sí siente, por lo que puedo ver, que hizo las cosas mal contigo. Obvio, porque las hizo mal. Obvio. Entonces, la pregunta es... Es más, que ¿eres no una sienta mujer que de estés segunda... seguro de que he hecho mal las cosas. Ok, entonces la pregunta aquí es, ¿eres una mujer de segundas oportunidades? Espere. No, Ilusionarla no. por las sombras, mandarle detalles y también simultáneamente mandarle detalles a otro. Porque acuérdate que, ¿quién sería un posible? Gran postulante, muchos. La verdad, porque siento que hay muchos cambios hoy en día aquí en la Casa del Poder del Amor. Yo creo que esta va a ser una semana determinante, llamémoslo así. Más terminante que de... A mí me quieran pretender acá dentro de la Casa del Poder del Amor y afuera hagan otra cosa. Eso me parece muy... O sea, vos estás teniendo alguien con... No, mira, lo que han visto, digamos, lo que he tenido es lo que han podido ver. No he tenido... Ay, como limitadísimo. No, a ver, yo sí voy a ser directa porque yo no tengo pelos en la lengua. Por ejemplo, lo que estaba pasando con Claudia y con Gris, que Edgar quería tener una relación con Claudia adentro y con Gris quería tener una relación fuera, ¿me entiendes? Fuertes declaraciones. Quizás por haberme ahorrado las decisiones que no tomé con una
cabeza fría. Así que el primer beso sería como que una disculpa o un perdón sincero. Y nada, un nuevo comienzo. ¿Va? Lo personal ya quedó atravesado. Ya quedarnos para vacaciones algún rato. Vanessa, la mano hizo así. No me beses, no me beses. Vengache con su vengache. Claudia, quiero empezar contigo. En algún momento habías comentado que te sentías plato de segunda mesa y que no te gustaba, pero ahora te veo dispuesta, derecha, directa, enfocada. Como lo dijo Mar, el plato fuerte es el mejor. Así que si tengo que hacer el segundo, pues... Lo que pasa es que yo quiero ser objetiva con lo que digo y con lo que hago. Entonces, de pronto sí me manejaría con el ego. Diría, no, se fue con otra, no le voy a dar una oportunidad. Pero me estaría cerrando las puertas a ser feliz yo. Entonces, me parece que no puedo ser injusta conmigo. Y tengo que pensar en mí. Y pues si es que la gente o mis amigas no van a estar de acuerdo, no sé si no estén de acuerdo, pero yo sí estoy. Pero sí sé que la última palabra la tengo yo y mi corazón también. Entonces no me voy a manejar con el ego, me voy a dar la oportunidad y estoy dejándome fluir, la verdad. Y creo que eso es lo que tengo para decir. Obviamente no soy una persona que, y lo dije antes, ¿no? Que no me gusta que piensen que somos como trofeos y que tienen que hacer todo para ganarnos, no, más bien tiene que ser una competencia de quién da más para construir algo lindo. Entonces, eso, la puerta está ahí, abriéndose. Ustedes entraron a la vez a la Casa del Poder del Amor, tuvieron un doble cuarto rojo, parecía, y de momento pensaron que era presión de ser los nuevos, que era lo que había como, los había unido en ese momento. Pero ahora no, ahora ya no. Sí, evidentemente, o sea, al principio era, y creo que ha sido bueno para ambos el hecho de no hacernos mala sangre con nadie y ser, digamos, entre comillas, nuestra única opción. Pero eso también ayuda a que nos conozcamos más, a que seamos la primera persona con la que nos hemos abierto acá dentro de la Casa del Poder del Amor. Y eso, Vanessa. Edgar, ¿cómo estás? Primero que todo, contento, pero yo tengo muchas dudas aún de la manera en que se dieron las cosas. Dímelo a mí. Sí, porque yo no entiendo eso de mandarle detalles a las dos, que si una por fuera, una por dentro. ¿Por qué por fuera y otro adentro? Si no entiendo si puede ser adentro y afuera, no. Me pierdo. Así son, Vanessa. Mira, ¿Qué te di? era nuevo en este ambiente y como le expliqué a ella, quizás por la presión de amistades, público, tomé decisiones, ¿verdad?, que no eran las mejores para mí y me disculpé con ella, sinceramente. O sea, ¿por presión saliste con Gris? ¿Perdón? ¿Por presión? No tanto como que esa presión, pero sino como que, oye, ustedes dos se ven bonitos juntos y eso como que, no, pero yo estoy más acá, no, pero chicos, se ven más bonitos. Y yo, Cris, ¿qué piensas de eso? No, pues a mí me da mucha risa, Vane, porque no sabía que el helado había generado tanta controversia. Literalmente él nunca ha tenido detalles conmigo más que ese helado que me mandó. Y luego creo que después de eso estuvimos platicando y todo surgió con la cena que yo lo invité cuando gané. Y ahí fue como se dieron las cosas, pero Que nada. fue en venganza de lo que le hizo Miguel. No, yo no tengo que vengarme de nadie. Y ahí fue surgiendo para mí la historia con Edgar. Pero la verdad que ese helado no tiene nada que ver, que a mí me estaba conquistando por fuera, porque de hecho no chateábamos, solo fue el helado, nada más. Y pues eso fue todo lo de el tema. Pero ¿cómo ese. te sientes que él sienta que fue como una Por presión? Pues nada, o sea, creo que cada quien toma los temas diferentes. Si él se sintió presionado porque el público, sus amistades le decían que se veía bien conmigo,
pues creo que es un poco, no sé, tal vez inmaduro de su parte, tomar decisiones de eso, pues. Pero nada, o sea, yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho y pues me alegro verlos felices a ellos y qué bien que estén juntos, o sea, yo por mi parte estoy súper bien. Melissa, decías, Edgar quiere una adentro y una afuera. ¿Por qué fuiste tan contundente en ese comentario? Pues porque eso era lo que se notaba. Eso era lo que se notaba porque yo escuchaba comentarios de parte y parte, ¿cierto? Y en su momento Claudia me contó que ellos hablaban y en su momento Gris también me contaba que ellos hablaban cuando vivíamos juntas. Pero acabas de decir que no chateaban. Me confunden, chicos. Puedo mandarte todos los chats que hemos tenido. Ay, no, otra vez. Yo me nada voy de más. aquí. Entonces, por eso lo digo, o sea, por eso lo digo, porque he visto y sé cosas, entonces lo que yo veía era que con una quería adentro y con la otra quería afuera. Pero luego fue que después del beso de allá, no sé qué fue lo que pasó, si ella lo hizo por sacarle la piedra a Miguel, pues no sé. Pero luego vi que empezaron a tener como una relación acá, pues como a estar más juntitos y ya después no funcionó. Gris, pues, ¿crees que Melissa está inventando cosas tuyas o realmente tiene o que...? eso no, o sea, eso es lo que sé, o sea, No, lo que es yo que veía sí, acá, o sea, lo que yo veía acá porque ya después Claudia contacto cero y ya después ellos dos estaban juntos en la casa y ya después de un momento a otro, que nadie supo por qué, ya después de un momento a otro, nada con Edgar y ya otra vez con Miguel. Edgar, yo quiero preguntarte si estabas conociendo primero más a Claudia, porque en ese momento quisiste conocer a Gris y ahora vuelves a la que fue en teoría tu primera opción. Pues mira, sacando, ¿verdad? Cosas del pasado, el principio yo pensaba que Claudia no me estaba siguiendo el mismo juego mío, el mismo interés. Eso lo dije. Y yo dije, pues, ok, pues entendí. Y cuando me voy conociendo un poco más a Gris, pues siento que ya se estaba abriendo un poquito más y yo dije, pues mira, voy a dar la oportunidad. Pero luego tuvimos la conversación de Claudia y yo de que no era así, de que ella era un poco más reservada y ahí entró todo el papelón y las confusiones y las indecisiones y eso, desenfocado. En la gala pasada habías dicho que con Gris ibas a empezar en uno, pero ya de momento, ¿cuándo fue ese momento que dijiste estaciono el carro y cambio de carril? ¿Cuándo quiero besarte? Yo también. Vanessa, yo creo más bien fue cuando yo la invité al cuarto rojo. O sea, yo la invité al cuarto rojo y ya vino él y apretó el acelerador. Amenaza. ¿Crees? Para mí sí. O sea, ¿Es claro, para Tú mí es tranquilo, claro. Luisao, mi siguiente cuarto rojo es contigo. Todo bien. Cuando Gris decía una cosa y hacía otra y tenía otras, ¿verdad? El afecto. Y ahí fue que yo dije, no me cuadra, que no me cuadra, no me cuadra. Y ahí fue que yo poco a poco me fui. Pero una pregunta, ¿por qué a Gris no le podías hablar, pero a Miguel sí? ¿Sobre? Qué raro. Sobre el tema, porque en algún momento Gris comentó... Ah, no, él y yo sí. Gris comentó que ella intentó hablar contigo para resolver las cosas y no recibió respuesta, pero sin embargo con Miguel todo bien. Porque sí lo hablamos, pero afuera. Sí. Desde que él empezó a conocer a Gris, yo le dije, mira, yo estoy dando un paso a un lado, yo estoy ahorita con mis cosas en mi cabeza, pero no significa que estoy cerrando ninguna puerta, así que si llegara a pasar algo en un futuro, está hablado. Y él dijo que sí. Y él ahorita me dijo hasta lo mismo. Claudia, ¿qué tipo de cosas hiciste que no le gustaron a Edgar según él, que por eso fue que decidió a lo mejor cambiar en algún momento? Pues Lo siento. yo creo que pues hacer respetar mucho mi espacio, ¿no? Yo creo que soy una persona que llevo un año sola, me siento muy cómoda, muy tranquila en mi soledad, es la verdad. Entonces creo que como me lo decía mi hermano, porque de verdad, y les digo siempre a las chicas, lo que digo adentro, lo digo afuera, lo respeto adentro y lo respeto afuera. Entonces, lo hablaba con mi hermano, que es mi confidente, y me dice, eso es normal, porque estás fuera de las ligas, de estar
en conquista y eso hace mucho tiempo, entonces sí, evidentemente yo siempre soy solitaria y siempre me va a costar abrirme y meter a una persona en mi vida. Mare, tú has compartido mucho con Edgar. ¿Cómo ves esta decisión de Edgar en su momento de confundido, pero ya está muy bien con Claudia? ¿Crees que siempre él supo que eso era por donde él quería ir? Creo que muy en el fondo lo sabía, por lo que podía ver. De algún modo, cuando alguien, en este caso Edgar, que lo considero un amigo, se me acerca a pedir un consejo, simplemente intento siempre buscar que se cuide a él mismo, que cuide su corazón, y obviamente la decisión que tome es la que voy a respetar y voy a apoyar. Entonces, creo igual que dentro de toda esta confusión, que es normal estando en una situación como en la que estamos, supo hacer las cosas a tiempo, tal vez no dilatarlas más. Creo que de alguna manera la conexión que tuvo con Piña la tuvo desde el comienzo, y también lo he hablado con Claudia, o sea, como esta complicidad más allá de una conexión romántica ya de entrada. Entonces, de ninguna manera con este comentario estoy como diciendo que algo malo de Gris, por si acaso, sino es el hecho de que se notaba, y a la final, y ella está contenta ahorita, ellos dos están contentos ahorita, y todo pasa por cómo tiene que pasar a la final. Bueno, vemos que Edgar y Claudia se están dando una oportunidad, pero sí Edgar tuvo que poner fin a una historia que fue con Gris. ¿La recordamos? Ponle play. Me enoja Edgar, ¿ves la cara que pone? Como que está enojado, o sea, no éramos esposos, no éramos novios, no éramos... Pues que pone como que fuera se va a así, poner así pues. si en el juego también se besó a las dos el mismo día. Y nadie dijo nada, no te hiciste la víctima vos. Exacto, yo con Miguel solo fue una plática y fue lo que quiero besarte, o sea, y es lo que me dijo. Mira, no hay mucho de qué hablar porque no hay nada de qué hablar, lo dejé súper claro. Si ella no lo quiso entender, es problema de ella. Yo ahí estoy bien, ya no le bajé 3 cambios, lo puse en parking, estacionamiento, le quité la llave y lo dejé allí en el estacionamiento. Conmigo no hay ni un segundo de break. Saludo a Murcielaguito. Ella ya lo sabe, si ella no quiere entender, no es mi problema. Bueno, de momento creo que hoy se lo dejé claro que ya lo entendí perfectamente. Después de 3 días. Claro, porque yo dije en la gala y fue muy sincera y directa con él, y pues la verdad que después traté, porque nunca pudimos hablar, lo traté de escribirle para ver si ella se sentía mejor, hablar, y nunca quiso hablar nada, entonces como que, o sea, me dejó sorprendida a mí, entonces yo no estar detrás de alguien. Pasaron tantos días y él como que nunca quiso hablar nada, entonces yo para qué voy a estar en lo mismo. Y después él dijo en un mensaje como, yo ya tengo las cosas claras. Ah, bueno, si tú las tienes claras, pues yo ya no me voy a meter en eso, y pues ya no hemos hablado, y cuando él vino es como que para qué hablar, inclusive en la conexión él dijo como que yo no tengo nada que hablar. Claudia, veo tu cara de en shock, sorprendida, porque es que es muy obvia, no la puedo dejar de mirar. Eli, tú eres roommate de Gris. ¿En algún momento también veías venir que no iba a fluir con Edgar? Dice, sal, perrea. No, yo creo que la verdad que no, yo pensé que sí podían fluir, aunque sí miraba una mayor complicidad, se puede decir, o interés en Miguel, obviamente. Entonces, o sea, yo lo veía de una manera externa, pero sí era como que sí le interesaba a Edgar en su momento, intentó que las cosas funcionaran. Sin embargo, cuando no es ahí, pues no se dieron las cosas, y siempre estuvo presente, y siempre estuvo como, yo siento que siempre estuvo como en su corazón y en sus pensamientos, Miguel. ¿Alguien más veía venir esta situación? Yo no. Y no es Melissa, porque sea el roommate de Miguel. Jessica, ¿alguien más de los chicos? La verdad, Sebastián, Thor. O sea, sí veían venir que algo entre Miguel y Gris siempre estuvo presente. siempre estuvo el barco y la canoa. Sí, siempre. Miguel, ¿y por qué tu confusión? Si todo el mundo lo veía menos tú. En algún punto, ¿no? Ya estás decidido y está. A ver, te voy a explicar. La semana pasada... ¿Qué día? No me acuerdo el día exacto. Sabemos que pasan muchos días. Ni la hora. No, ¿sabes qué te pasaba? Que veías que de pronto Edgar estaba ahí hablando con Grace y no te querías meter. Ah, bueno, eso sí me pasó, que hasta un punto yo como que veía que Edgar sí seguía con ella, y también tenía la amistad con Edgar, aunque yo hablaba claro con él y hablamos las cosas entre nosotros. Obviamente lo veía en ciertas ocasiones incómodo y era como que no quería, incluso yo no fui a un cuarto rojo, ¿te acuerdas del día?
porque yo dije como que, bueno, no te lo dije a ti, pero se lo dije a Sebas, que no quería incomodarlo a él. Entonces, ¿qué pasó? La semana pasada como que yo sí empecé como a ya coquetear un poquito más con Gris y yo sentía que sí estaba como la cosa fluyendo, pero entonces, obviamente también ya, y yo sí lo pienso, ya también tenía sentimientos por Edgar, empezó a ocurrir toda la incomodidad, todos los problemas entre ellos y fue como que tanto ella tomó un poquito de distancia a mí como yo también dije como que, bueno, ya, pues no me voy a meter en eso. ¿Y qué pasó? El día que llega la pregala y la gala, obviamente ella lo sabe que yo tuve mi molestia con ella porque yo decía como que tú estás diciendo aquí que quieres irte solo por Edgar cuando yo estoy viendo y sintiendo otra cosa. Entonces es como que... Y ya después, bueno, el fin de semana sí tuvimos una conversación donde yo sí hablé, claro, las cosas que tenía que hablar con ella. Ella también me explicó ciertas cosas y fue como que, ¿sabes? Tuve una decaída en la gala donde yo pensaba que ya me quería ir de aquí. Hablé con muchas personas y siento que sí, tengo que aprovechar la oportunidad que tengo aquí, ¿por qué no intentarlo? Entonces dije, sí, ¿sabes? ¿No fue Ser el más día consciente. que la viste de Angelita bien bonita, que yo sí te vi la cara? ¿Qué Yo día? sí te cambié la cara y mirabas alrededor como todos mirando de lo que se te fue volando. No, de verdad que yo lo conté antes, en esos momentos en realidad yo sí había tomado una distancia. Y yo sí, hasta Edgar lo sabe, que yo sí había tomado una distancia, ni siquiera hablaba con ella ni nada. Y es la verdad, fue cuando tuvimos esa discusión, empezamos a conversar un poco más y fue como que, bueno, nos estamos divirtiendo, las cosas están fluyendo. ¿Por qué no? ¿Qué hacemos ahora con los fanpage de Miguel y Andreina? Chute. Eso, los fans sabrán, porque al final ellos se llevan bien. Vanessa, yo quiero decir algo. Ya me tienes harta, Renier, con tus chistes. En serio. A las 4:30 de la mañana del celular de Miguel pone te extraño y después, a mí ya no me gustan estos chistes, a mí no me metan ya. Si Miguel está haciendo una relación con Gris y todo lo demás, pero no sigan ¿Cómo de molestando. chiste? ¿Quién te mandó? Renier cogió el celular de Miguel y me pone te extraño a las 4:30 y después Miguel al día siguiente pidiendo disculpas. Entonces yo ya ni siquiera le paro bola, yo ya no le hablo. Fue una broma de Entonces mal gusto, yo estaba Renier presente. sigue molestando. Yo pienso que son bromas de mal gusto. Andreina, te mandé un mensaje, Sí, pero no me gusta, en serio. Si no te gustó la broma, porque No, por eso, pero tú dices... si no le gustó la broma, porque tiene sentimiento. Entonces, Renier, pero, o sea, a ver, yo quiero primero escuchar a Miguel y después voy a hablar con Renier. Espérate, orden, chicos. Primero Miguel. Miguel. El problema no es con Miguel, el problema es con Renier. Pero es que igual, o sea, tenemos celular. Entiendo la incomodidad y te pido disculpas aquí. Ayer estábamos haciendo música, me quedé dormido temprano, se sabe la contraseña de mi celular, subió hasta Todos lo historia. sabemos aquí porque somos Le tóxicos. escribió a amigos Andreina, le escribió a Gris. Entonces, de verdad, disculpe, yo Sí, sé que es pero una no me broma de metan- mal gusto. no me metan Renier, esa ok, voy a hablar porque tú no tienes que pedir disculpas por la broma porque al final... A Gris le puso Renier. aguanta. Una broma de mal gusto entre chicos, a veces nos hacemos bromas. No, Quizás, pero no es entre chicos, es entre espérate, Andreina. déjame hablar. Sí, quizás fue una broma mal pasada, entonces en la mañana Miguel me dijo, hey, estuvo mal. Yo me levanté y le dije, ¿tú eres estúpido o qué? Y me fui al Le cuarto. pedí disculpas, hasta más le mandé un mensaje a Andreina, le dije, hey, mira, disculpa, fui yo que te mandó un mensaje, no fue Miguel, discúlpame. Y entonces tuvimos una llamada y todo. Y me dijo, mira, no me gustó la broma. Y le dije, hey, mira, lo siento, sé que me pasé. ¿Y por qué continúas con los chistes aquí también que a lo mejor pueden Y sentir ahora no incómoda puedo a hacer chistes Andreina? si todo el mundo aquí hace chistes. Recuerden la frase de la semana, entre broma y broma, la verdad se asoma. ¿Se mete qué? ¿Se meten qué? Chicas, Miguel, o sea, todo el mundo tiene El la problema es que contraseña de tu celular. cuando las Es que, bromas Vanessa, aplican de verdad, entonces ahí yo sí voy a molesta. aclarar eso y lo voy a decir frente a los 11 países. Yo solo le puse contraseña a mi celular para que no me lo robaran. La contraseña todos aquí se la saben que es 0000. No Qué es, difícil, qué no es porque yo tenga algo que ocultar, es simplemente para que si me lo roban nadie lo pueda desbloquear. Bueno, pero ya 11 países Ya le la van voy a a poder cambiar, ahora sí la voy a desbloquear. cambiar. código que va a poner el que te robe, hijo. Mira, esa clave es de un tipo soltero, pero ya como está amarrado, ahora sí le va a poner 85, 51, 55, 55, y éntrenle, mijo. No, sí es un poco incómodo, yo siento, porque es como que, Obviamente. voy a decir ex, pero no son ex, obviamente, pero una persona que haya pasado algo y te pone te extraño, de momento no se siente raro. Igual, a mí me llegó otro de ese mensaje. chiste, sí, mal. Pensé que hablaba de... Chili. de Renier y de Andreina. ¿En qué mundo viven? No Malísimo. sabemos. No, ese chiste sí, obviamente. no. Está pasado, claro que está pasado. Igual yo me sentí extraño con el mensaje que me llegó a mí también. Y yo como, ¿qué le pasa? Fue Pero súper es que- extraño, pero de dale, momento si ese estabas fue ahí. molesto, obviamente. Claudia. Obvio, hay una diferencia. A Gris no le va a afectar porque las cosas están bien con Miguel. A Andreina sí le puede afectar. Claro, exacto. No es culpa, una vez más, no es culpa de Miguel. No, o sea, No, 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 Miguel no tiene culpa en esto, eso nos queda que no me claro. afectó. Estamos hablando de Renier, que sigue defendiendo su postura, diciendo que es un chiste,
que a lo mejor para personas le pueden ser graciosas, pero sí. espérate, Todos sabemos aquí una historia. Se escucha lo último que va a decir Renier. Shirley. Cuando hay sentimientos de por medio no es tan chistoso para la persona que está sintiendo. Melissa, ¿cómo ves este tipo de bromas de parte de Renier? A mí, Ríala la vida, Renier. Creo que tuve la oportunidad de hablar con él y decirle que me pareció de muy mal gusto y que pues que se regule. Que se regule un poquito porque es real, Vanessa. O sea, últimamente como que no toma en cuenta los sentimientos de las demás personas y solamente piensa en él. Entonces hay que tener también en cuenta los Renier, sentimientos de los demás. Es una broma. ¿Por qué tienes que utilizar palabras groseras? Sal y Estás perrea. últimamente muy agresivo en tus Está palabras. últimamente súper grosero. Sabemos que te afecta tu No separación, lo sabemos de pronto qué le sabemos, pasa. pero no lo Si reflejes tiene de esa algún problema manera. interno, que lo diga. Yo sí pienso que fue fuera de lugar la broma y yo se lo comuniqué a Renier porque como dijeron, o sea, si ya sabemos que hay una historia ahí y habían sentimientos, recibir un mensaje de esa manera y a esa hora es como que da mal gusto y más al día siguiente enterarse y que alguien estaba bromeando. Entonces por ese lado yo se lo dije a Renier, de mi parte sí estuve de mal gusto, él sabe que me molesté, lo hablamos, yo pensé que no lo íbamos a tocar aquí, pero bueno, ya, de mi parte a mí sí no me gustó. Ah, la broma del celular sí estuvo. Ok. La de ahorita estuvo. Bueno, Lo único que hacen es lanzar veneno y ya es él el que tiene que mirar a quién quiere complacer. No voy a decir nada porque mientras que hablo me interrumpe, no puedo hablar. Ni Chile me interesa, porque si a mí Chile me interesara, yo no estuviera Oíste, contigo. Shirley, ni te interesa ni le interesas para que no estés todo el tiempo lanzando comentarios, que es que sí le interesas o que hay algo, que yo no sé qué, o mandando a decir con las otras, entonces para que te quede claro. Tú no puedes ni cambiar quién yo soy, ni yo puedo cambiar quién tú eres. Ambos debemos aceptarnos tales y como somos. Punto. Cualquiera de las chicas con las que yo tengo, por decirlo así, una relación de amistad o que tengo cariño, ellas saben que si yo tuviese en la posición de tener que votar por alguna de ellas, haría todo lo posible para no hacerlo. Eso no creo que es correcto, por mi lado. Porque esto no es el poder de la amistad, es el poder del amor. Ya viene Mari y me dice, oye, has hecho esto. Le digo, ya pues, lo sacaste. Ya pues. O sea, en su cabeza ella tiene una película. Tanto Mare cuando sacó o hizo su complot para sacar a Andreina, como cuando Donday hizo el suyo para sacar a Mariela y destruir relaciones. Tuve que armar una estrategia para blindar a Renier, que era el supuesto amigo de Donday, porque otras chicas lo querían sacar porque empezó a salir conmigo. Entonces nunca habíamos hablado del tema de lo de Renier para eliminarlo ni nada de eso, así que no sé de dónde se saca ese tema. Tengo mis razones. Sin dar explicaciones. Porque respiras, mentiras. antes de ver los votos del público, vamos a hacer una conexión sorpresa. Miguel, obviamente pues son situaciones que al final del día te tocan porque usan tu nombre, pero tú sí tienes tu propia historia que estás trabajando y no tiene nada que ver con lo que pasó y es con Gris. Así que ¿te parece si la vemos? Ponle play. Horrible, ¿no viste el video? No lo vi completo. Y yo, Miguel, pero Miguel. Pero ¿por qué dices? Miguel, pero ¿yo qué he hecho? ¿Yo qué he hecho? ¿Yo qué te he dicho? Salí en el video. Esto es lo peor. Yo dije, pues sí, dije, pero ¿qué he dicho? Yo no he dicho nada. Yo como que... Y tú en el video, como atacándome. Y yo... Bueno, vale más Fue que necesaria, solucionamos. fue Sí, fue necesario que descargaras tu ira conmigo, yo sé. Toda tu ira que tenías la descargaste conmigo, pero bueno. Toda. Aquí hacemos los papeles de soportar las cargas y todo. ¿Qué cargas? Tu carga que la desataste en mí. Y ya, No, pero ya gracias estás mejor. por calmarme ese día. Ujú. Ahora no. No. La gala ¿Qué le miedo, dio así, sanidad. no importa, déjenlo. Déjenlo, él tiene guantes. Y en la gala siempre la ataca. No hay gala que no hablen de ti. No hay gala que no hablen de ti, creo, ¿verdad? ¿O ha habido alguna gala que no te ataquen de esa forma? No, ¿verdad? O sea, que no me ataquen, creo que sí. Pero creo que en toda la gala ha salido algo y dije, Miguel, esto, y yo como que... Dijo de que aún sentía cosas por Miguel.
cosas. Mira, te explico. Distante nos fue. O sea, nosotros toda la semana estuvimos súper juntos, hablando, conversando, riéndonos, jodiendo. ¿Qué pasó? El día que llega la pregala y que llega la gala, obviamente ya Edgar estaba más tenso porque había visto muchas cosas. Entonces, obviamente ella por respeto a él, incluso yo le dije, por respeto a él tampoco yo la quise invitar a un cuarto rojo. Entonces, por respeto a él, obviamente ella tomó su distancia y fue donde yo agarré mi molestia de que, ¿sabes? Yo no soy bobo, yo sé lo que yo estoy viendo, yo sabía cómo se sentía, sabía lo que pasaba. Y era como que ella en la pregala dijo como que, en realidad yo estoy seguro que quiero seguir conociendo a Edgar, lo de Miguel era pasado. Y para mí fue como que, ¿por qué dices eso si en realidad sabemos que no es así, pues? Y entonces, pues obviamente yo agarré mi molestia, después entendí también que era obviamente para no hacerlo sentir mal a Edgar ni incómodo. Ella también necesitaba que yo dijera muchas cosas que no he dicho o que no he mostrado del todo. Pero yo pienso que los sentimientos siguen ahí, la atracción sigue ahí y si nos estamos divirtiendo, ¿por qué no? Me explico. No, con mi mano. Tienes que hacerle duro. Ahí. Ajá. No duele, tonto. Yes. La otra. Aprende fácil. Dale, sin miedo. Te va a partir el dedo. No, dale. Ve. Dale. No. Es mentira. Te dolió. Ay, Dios mío. Tus dedos son chiquititos. ¿Te acuerdas cuando fuiste a jugar el juego de la mano a la casa y no escogiste mi mano? Ay, sí, sí me acuerdo. Pero ahora ya sé cómo es la tuya. Chiquititos los dedos, sí. Y tenés unas cositas acá por la guitarra. Ay, pero casi no las has tocado ahorita. No solo tenés eso. Ya días no cantabas, fíjate. Sí, yo sé. Encontré una polla. Tienen que tener. ¿Dónde la vas a encontrar? En mi camerino yo tengo una. Puedo pedir que la traiga. Muy bien, yo creo que se nota una complicidad a simple vista. Yo quiero preguntarle primero a Gris. A mí no. Gris. ¡Eso! ¿En algún momento habías expresado tus sentimientos? O sea, que te costaba expresar tus sentimientos porque Miguel no te daba seguridad. Sí, yo se lo dije a él. Pues eso fue lo que platicamos, como lo había dicho Miguel por mensaje, de que obviamente yo nunca oculté mis sentimientos por Miguel, pero lo que siempre decía era como que yo no voy a estar detrás de él porque hubo al principio que yo siempre estaba ahí para él, pero yo me alejé totalmente por lo mismo, porque él sentía muchas cosas que no la decía. Y yo le dije, yo no voy a decir nada si tú no dices nada. Y pues con lo demás que ha surgido, estar platicando, siento que nos sentimos más cómodos que al principio. A veces tal vez sentíamos mucha presión, era como muy reciente y ahora ya tenemos como la confianza de estar como más tranquilo y lo estamos haciendo porque de verdad sentimos las cosas, porque de verdad nos sentimos bien compartir tiempo y pues creo que la estamos pasando súper bien, nos estamos divirtiéndonos y estamos como abriéndonos sin importar lo que diga la gente. ¿Cuándo tú notaste que Miguel cambió otra vez su dirección hacia ti? ¿Cuándo fue que dijiste, Miguel, aquí sigue y no se me ha ido realmente? Cuando la vio con Edgar. Lo siento, las voces. No, creo que todo cambió fue cuando tuvimos la plática acá, porque él me habló muy molesto. Y después de eso, porque anteriormente a eso no hablábamos y como que nos ignoramos y cuando tuvimos esa plática fue como que empezamos a hablar más tranquilo, empezamos a bromear y ahí surgió todo de sentirnos ya cómodos estando juntos. Entonces luego de eso fue que yo siempre seguía como que conociendo a Edgar y ya cuando aclaramos todo fue con lo de los mensajes y él ya se abrió un poquito más porque yo le dije como que haz lo que tú quieras, haz lo que tu corazón dice y ya sin importar lo demás. Justo después de esa plática fue en un tiempo donde también te habías ido de viaje con Andreina, que parecía que aún las cosas estaban todavía no definidas, pero sí parecía que todavía estabas en ese medio, en el medio camino.
Andreina, ¿para ti fue sorpresivo de momento el cambio o tú sabías ya que Miguel había tomado una decisión? ¿Lo sentías? Una Andreina rebelde. Andreina, estamos platicando. Es Te que estoy no- preguntando. No puedo opinar de una relación. que Estoy no- preguntando tú, en tu sentir. Es en ese momento, ¿qué sentías tú? ¿Sí sabías que se estaba inclinando hacia otro lado? Bueno, o sea, pienso que si Miguel y Gris están haciendo las cosas bien, están llevando una bonita comunicación, pues que estén súper bien, les deseo lo mejor y que puedan encontrar la paz y todo bonito para ellos. ¿Te dolió, Andreina? Cuando se cayó del cielo. Porque estaban todavía como platicando cuando él ya definitivamente cambió. Yo ya dije lo que tenía que decir en la gala pasada, dije mis sentimientos, fui súper sincera con lo que sentía, más honesta no he podido ser, pero pues también sé cuando tengo que dar un paso a un lado y seguir adelante. Como dije, estoy centrada en mí. Ahorita mis sentimientos más fuertes son amarme a mí, valorarme a mí misma, entonces todo después viene por añadidura y pues las parejas cambian las situaciones de un día para otro. Yo no guardo rencor con nadie. Yo solo siempre digo lo que pienso y exijo lo que deseo. Y pues, obviamente, sí fue un choque bien fuerte para mí en su momento, pero pues el tiempo lo cura todo, ¿no? Miguel, para ti tampoco fue fácil. En su momento estabas entre cuidar, hacer las cosas bien y a la vez seguir tu corazón. ¿Cómo fue también todo ese proceso para ti? O sea, creo que hasta cierto punto yo sí estuve como intentando soltarme un poco más, solo que me aguantaba ahí por el simple hecho de no querer como tomar las cosas demasiado apresurado y equivocarme, y me estuvo costando. Entonces, respondiéndote lo que dijiste, Vanessa, en realidad sí, o sea, cuando pasó lo del viaje entre Andreina y yo, nosotros regresamos, estábamos bien, yo me estaba soltando un poco más, y no fue tan de choque así todas las decisiones, porque ¿qué pasó? Que esa semana estábamos bien dentro del programa, pero fue la conversación que yo tuve con ella acá en la piscina, de que yo le decía como que, hey, ya yo te he expresado como yo me siento, que mucha gente lo entendió como que yo no me atrevía a decir lo que en verdad pensaba, pero es que lo que yo he dicho desde un principio ha sido. Y yo le decía a Andreina, yo sí tenía sentimientos hacia ti, yo sí estaba intentando abrirme un poco más, pero yo no podía estar en el programa bien y en la noche tener una discusión. Entonces simplemente poco a poco fue como que fui diciendo, hey, no está funcionando, no está funcionando, no está funcionando, hasta que llegó el fin de semana donde tuvimos la discusión ya fuerte, que fue como que, hey, yo le decía, hey, no puedo en realidad seguir discutiendo todo el tiempo contigo, yo quiero que estemos bien, en paz. Y ella me dice, bueno, tomémonos un espacio, dale, tú coges tu rumbo, yo cojo el mío. Le dije, ok, está bien. Luego lo hablamos aquí, quedamos en algo, y de ahí hacia acá es donde han empezado a ocurrir muchas otras cosas. Entonces, a lo que voy, sí, obviamente entiendo que sea un choque, un cambio difícil, pero fue algo como que todo ha estado fluyendo normal. O sea, no es como que yo hice así, o sea, son cosas que van pasando. Aquí cada semana se siente enorme, como si fuese un mes completo. Y digo, uno reacciona a lo que uno va sintiendo, ¿no? Andreina, ¿querías decir Sí, algo? yo solo quería aclarar que pues él dice que habían malentendidos, discusiones. Yo por eso cuando lo hablamos aquí en la piscina le dije, no entiendo de lo que estás hablando, porque pues no le hacía problema por todo. Creo que también él se ha hecho problema por todo. Pienso que es como que para pelear se necesitan dos personas. Entonces sí me queda un mal sabor de que diga que el problema solo viene de mí y me echa la pelotita a mí cuando creo que es del parte y parte. Pero pues yo creo que ya esto ya se habló. Para mí siempre la discusión fue lo confundido que él estaba y que no me dejaba las cosas claras, ¿no? Pero pues ya ahorita ya, obviamente ya las cosas están claras, ya él está cogiendo su rumbo, yo estoy tomándome mi tiempo para encontrar a alguien que me demuestre mi valor y ya. ¿Estás incómodo, Miguel? Yo me voy a reservar todo, ya, lo que ella diga es lo que es y está bien. Perfecto. Andreina, ¿todavía las puertas de la amistad para Miguel están abiertas?
Vanessa, es que no he sentido, primero que cuando estuvimos en la gala, sentí un Miguel muy eufórico, un tanto grosero, podría decir. Entonces, él había dicho que como que mi presencia le estaba costando su, no sé, estabilidad emocional. Entonces, como para que ni él se sienta tan mal, ni yo también me esté lastimando, porque como dice Melissa, no sé, como que no se pueden llevar muy bien cuando hay un sentimiento de por medio. Entonces yo decidí tomar mi espacio para que él esté en paz, porque al parecer mi presencia como que le disgusta. Es mejor no ser amigo de los ex. Entonces, él lo pidió, yo también lo pedí por mi estabilidad emocional también, entonces eso es lo que estoy haciendo. Tú allá y yo acá, para que él no se sienta mal. Y ya. Frederick, ¿cómo te sientes de esta situación en específico cuando se toca, se habla? Creo que hay cosas que se tienen que decir y esta es una de esas. Yo, Andreina, con todo respeto, no siento que Miguel ahorita te haya echado la culpa, sino solo dio su punto de vista de que había discusiones entre ustedes y por ende no se dio la relación, pero no fue como que te dijo fue tu culpa. Creo que eso Miguel se lo está reservando y tampoco me parece bien lo que dijo Andreina, con toda sinceridad y respeto. Bueno, yo pienso que se debe respetar los puntos de vista de cada persona, ese es mi punto de vista. Yo lo único que dije es que para una discusión se necesitan dos personas, entonces quería aclarar eso nada más. Y que... nada más. ¿Alguna vez podrías estar en la posición que está ahorita Miguel? ¿Qué piensas que a lo mejor puede ser diferente contigo o sigues interesado o qué está pasando también con tu relación con Andreina? Ayer Andreina y yo hablamos un poco sobre esto y no puedo decir me lo reservo, ¿no? Sí puedes decirlo. Aquí No, ya aquí nadie no. se lo puede reservar. Cierto. Yo soy una persona a veces un poco impulsiva y cuando tomo una decisión, por este impulso la tomo y eso es todo. Entonces, ayer le compartí a Andreina de que no veía un futuro como pareja entre nosotros, que sí me encantó conocerla y me encanta y me gustaría seguir conociéndola. Es muy buena chica, sigo diciendo que la pasé muy bien, es muy divertida, nos hemos reído un montón, pero no veo de que vaya a suceder eso como pareja, entonces me gustaría tenerla como amiga. Y ¿Por ella, qué no ves ese futuro? El friendzone. no sé, no lo sentí. Tuvimos una semana muy linda, un viaje muy lindo, hasta ayer si no me equivoco, pero algo, no sé si es instinto o qué, pero algo me dice, no es ahí. Intuición. Ibas por todo, venías Sí. muy decidido y de hecho las chicas Totalmente. aplaudían tu decisión. Totalmente, y eso no cambió. Hasta que le leyó las cartas a Mari. No, la decisión siempre estuvo, pero igual tengo esos cambios así de golpe que es por algo y ese instinto, esa intuición siempre me ha ayudado y siempre me ha ido bien, así que por eso le hago caso. Pero la decisión en lo que yo tomo, en lo que digo, sigue. Bueno, precisamente tuvieron pláticas esta semana. ¿Les parece si le ponemos play? Adelante. Muy bien. Me gustas, pero no estoy enamorado de ti. Claro. Entonces tampoco voy a estar cortándome las venas por alguien que no se decide. En el hipotético caso de que te guste otra persona más. Por eso la respuesta debe ser clara. O sea, ejemplo. Ya. Llegas, Ujú. hay otra persona que imagínate me quiera pretender. No tenemos nada porque... No te voy a decir si sí o si no. Sería ver cómo se desenvuelve la situación. Por eso digo, tú siguieras hablándome o dijeras como que ya, No, te seguiría hablando. pero también pretendiéndome. Sí. Y obviamente tantearía hasta qué punto, cómo se desenvuelve la situación y si no veo un avance, me voy. Te odio. ¿Por qué? ¿Por qué me odias? Porque me tiraste un susto tremendo. Yo ya me había hecho una película en la cabeza, ya había tomado decisiones, ya había cerrado puertas, que ahorita las tengo que volver a abrir. ¿Qué piensas? ¿De qué?
¿En qué piensas ahorita? Pero es que no ha llegado. Digo que no me da Que me mires mucho a los ojos y se te dilata Yo la siempre pupila. miro a los ojos. Sé que Ay, siempre por me favor, tienes la por pupila favor. dilatadita. Sí, Ay, sí, ay. sí, sí. Lo puedes hacer. ¿No sabes lo que te estás metiendo? No, yo no me estoy poniendo nervioso ahorita. Ah, bien. Like. Estás igual que Alejandro. Like a tu comentario. Sí, o sea. ¿Cómo pensar? No sé, no pensé que te interesaba de alguna manera. Épale. O sea, hay una entrevista de alguien que antes de que vengas que decía que venías Sí. por mí. Sí. Pero cuando llegaste dije, Sí, se sí. le hizo así. Cuidado, no, cuidado. Que tú tampoco sabes con quién vienes. Ah. No le puedes hacer dar miedo a alguien que no tiene nada que perder. ¿Cierto? No, yo no dije que soy un demonio. Puede ser. Todo el mundo tiene algo de amor. Ah, interesante. Eso dicen siempre al comienzo y después. Me dicen, ay, no, es que eres muy loca. Y después resultan ser más locos. Tu maquillaje está buenísimo. De Harley Quinn. Me encanta. Muy bien, quiero empezar con Andreina, referente a las declaraciones de Frederick. Lo bueno que ese pasaje no se desperdició. Primero, ¿qué piensas de las declaraciones referente a que ya, pues, no? A ver, yo siempre dije que me he tomado el tiempo de conocerlo, de cómo analizar la situación. Y he visto ciertas actitudes de él que pienso que no me ha sido, como que no he sentido que son sinceras. Y con lo de la broma que pasó, pues también obviamente la broma tenía como ciertas partes que eran realidad con cosas que decían los chicos. Entonces siento que también el acercamiento que pudo haber tenido Frederick me hace pensar que es como por beneficio. Por eso yo dije que quisiera conocerlo poco a poco para saber qué es lo que piensa, qué es lo que quiere, porque no lo sentí tan sincero cuando alguien dice voy por ti. ¿Cuál sería el beneficio? No, yo quedé súper bien con él, yo no tengo ningún rencor, yo se lo dije a él. Estoy diciendo lo que Te pienso. dije que me fue una mala. Y pues sí, me queda como ese mal sabor. Pero pues también pienso que el tiempo demostrará si las intenciones que él decía de conocerme a mí primero son reales o no. Por eso yo decía que... Por eso yo decía que todo fluya, que nada influya, porque un pajarito, una abejita me dijo, déjalo que saque su propia personalidad. Entonces yo dije, bueno, déjame ver, déjame también darme cuenta y conocer a las personas. Frederick, ¿qué piensas de los detalles que a lo mejor actitudes que no le gustaron a Andreina? ¿Qué puedo decir? Estoy tranquilo con la decisión que tomé. Creo que siempre es algo para mejor. Y igual agradezco todos los momentos y como dije, igual quiero que sea mi amiga. Pero no puedo decir nada más. O sea, si ella piensa eso, ¿qué voy a hacer yo? Quiero que me hables de Mare, porque se veían muy cómodos platicando. Estuvo en tus opciones de conocer también. Y no sé, quiero saber qué está pasando ahí. Bueno, a mí me hicieron una entrevista en mi país y me preguntaron por quién me iba. Entonces yo mencioné dos personas, Andrea y Mare. No había visto el programa, la verdad, pero son las únicas dos chicas que yo tenía en mente que había visto por ahí porque una vez lo pusieron en televisión. Con Mare tuvimos una plática ayer, nos leímos el tarot un poco, fluyó la cosa, hubo tema de conversación antes de ayer, cualquier día. Y entonces, no sé, me cae súper bien, es una chica muy interesante. Andreina, Frederick se rindió muy rápido, dirías tú. Obvio. Es o evidente. sea, muy decidido, pero ¿se rindió rápido?
Claro, es que al primer obstáculo ya se rinde, entonces ahí ya me doy cuenta de las actitudes, por eso dije, de las Toma tus actitudes. aretes. De las actitudes que no han sido sinceras. Yo le dije a Andreina y yo, ay, ese tipo se rindió tan rápido, traigamos esos aretes y los tiramos a la piscina. Sí me dijo, yo le dije, no. ¿Para qué hacer Y eso? tu lámpara, y tus malditos 3D. Vanessa, no, no es que me porque estoy yo no puedo con la rindiendo. misma, o sea, yo no haría eso, me parece como No es que me estoy raro. rindiendo, simplemente me doy cuenta de que no va a funcionar, entonces no quiero. Simplemente que no quiero, no es que me estoy rindiendo. Si quisiera seguir, lo intentaría y seguiría y lo lograría. Pero no quiero. No la veo como una pareja, entonces prefiero tener una buena amistad. Bueno, hablando de presión en relaciones de momento, ha sido un tema esta semana. La supuesta presión que realmente Melissa le ha puesto a Renier referente al Ay, baile. pobrecito. Y a lo mejor también ha suscitado comentarios por el gusto a Shirley. ¿Quieren ver? Ponle play. Eso creo que le va a Va súper bien. Échale. Va ganando puntos. Ahora, mi reina. Va ganando puntos. Échale. Miguel, tápale los ojos. El micrófono no sé, anda volando ahí. Ya, ahí nomás. Shirley, por favor. ¿Cómo hace la espalda? Se le marque. Es un cangrejo. Ridículo. ¡Al piso! ¡Rellénamelo todo! Si supieran lo ridículo que me parece esa voz. Fuerte los aplausos para mi panita. El mejor. Estoy feliz. O sea, ¿cómo así? ¿Cuernos para los dos o qué? ¿Cómo la Obvio. vuelta? Porque tú no le gustas. Tienes razón. Tú no le gustas a Shirley. Amigo, date cuenta. Le gusto soy yo un poquito. Un poquito. Otra vez, por favor, amigo, date cuenta. Vamos desde cero. Yo nunca le he dado motivos a ella para decir, mira, todavía le sigue interesando a Shirley. Pero si sabes qué, a Shirley le encanta que le bailes. Y te dice no bailas. Porque lo ha dicho. ¿A poco no ha dicho Shirley que le gusta que le baile? Y siempre, si Shirley todo el tiempo dice que le bailes y ponen música y bailas, entonces ¿a quién estás complaciendo? ¿A Shirley o a Melissa? El baile no fue exactamente para Shirley. ¿Quién dijo que el baile fue para Shirley? Yo nunca dije, hey, Shirley, este baile es para ti. Ella habla de que hay miradas constantes. O sea, que hay una atracción en el ambiente. Ah, sí. Eso es lo ¿Así que- lo ves tú también? ¿Cómo? ¿Así lo ves tú también? Creo que hay una atracción. Hablemos de nuevo lo de la pantalla. Ponen doble pantalla, tú estás bailando, ves que Shirley está en pantalla. Si usted se quita la camisa, usted se muestra más. Y si usted está con una persona, obviamente a esa persona le va a molestar que tú estés provocando a una persona que tú sabes que hubo un gusto. Y es diferente, pongo ejemplo Alejandro, que simplemente hubo un acercamiento. Entre tú y Shirley hubo más que eso. Entonces son cosas que, a mi parecer y mi humilde opinión, en una relación afecta. Digo Melissa tampoco. porque no estaba Shirley. Mentira, loco. ¿Quién dijo? O sea, A mí ni molestando, siquiera- pues, bueno, eso obviamente. fue lo que dijo ella para molestar, pero ya es muy diferente. Por ¿Acaso eso- que porque no estaba por Shirley eso- no te quitas no la es eso. camisa? Y si no se da con ella, pues tengo que darme la oportunidad, ¿no? Con Ya, alguien eso vine- más, eso vine obvio. aquí. Obvio. Si no, pues me voy feliz. Así es, y no quiero hablar más del tema, pero sí. Si no, Es que así es. Si no es feliz, me voy para Miami contento. No, y Porque mira, de a verdad veces que la uno, quise a ella. a veces uno está estancado con una persona y a la par puede tener la persona con la que realmente va a ser feliz, pero uno sigue y sigue intentando un lugar en el que no es. Pero uno es bien necio. Bien necio. Y a veces uno no ha abierto los ojos alrededor. Tal vez enfrente puedes tenerla y es como... Ni cuenta te das. Porque estás... Cegado. Quiero comenzar con Melissa. ¿Cuál es el estatus actual de tu relación con Renier? Que lo diga él. Que lo diga él porque ayer tuvimos una conversación donde nuevamente se tocaban este tipo de temas, estos puntos, y donde Sebastián me da la razón, gracias, porque es lo que yo digo, o sea, no deja de ser incómodo y aquí es donde la amiga se tiene que poner coherente
cuando dice que no le gusta, pero luego sí, o yo no sé si es que realmente es algo personal y lo hace para fastidiarme. Y no sé, de pronto acá las chicas súper podridosas con sus comentarios. Poderosas, podridosas, porque lo único que hacen es lanzar Estúpida, veneno. sorda, ridícula. Lo único que hacen es lanzar veneno. Sí, ella insulta. Yo Abrir los ojos de qué, o sea, esos comentarios como que ni al caso. Y ya es él el que tiene que mirar a quién quiere complacer, si a su grupito de amigas o a mí, y que si se decida de una vez dónde está su lealtad, si conmigo o con ellas, si las va a complacer a ellas o si me va a complacer a mí, y esto de una vez Yo lo quiero ir dejamos con claro. Shirley. Shirley, ¿qué piensas de esto que lo haces a propósito o que tienes una atracción por Renier o por qué sigues haciéndolo? Y O no sé si lo Melissa- hace por show, por contenido, porque como no nadie la menciona, porque como no tienen ningún talento, entonces se tienen que pegar de las otras parejas para que figuren en una pantalla. A ver, Shirley, quiero... ¿Qué se tomó hoy día? ¿Qué? ¿Qué he hecho? No entiendo. ¿Qué estar mirando así cuando baila? O que Los si lo ojos hace se han por hecho- molestar a los ojos se han Melissa. hecho- Melissa me da O si estás completamente igual. provocándolo. ¿Provocándolo yo? ¿A él? Sí. Si lo provocaría, no lo haría de esa forma. Lo haría de otra forma. Pero no me interesa, o sea, simplemente lo estaba mirando. Obviamente es un chico Dice una guapo. cosa y hace otra. Lo he dicho. Incoherente. Shirley. No voy a decir nada porque mientras que hablo me interrumpe, no puedo hablar. Elizabeth, Andrea, ¿qué piensan de momento de los comentarios? ¿Cuántas son? Yo las atiendo. Es que creo que, o sea, en realidad fue mi opinión y es por experiencia porque ya lo he vivido antes, entonces simplemente creo que él siente la confianza con nosotras. Yo sé que ella no lo deja tener amigas, pero él creo que nos considera sus amigas. Por lo tanto, creo que él llegó a abrirse con nosotras, nos llegó a contar lo que había sucedido en ese momento, nosotros lo escuchamos, nos contó muchas cosas, yo le di mi opinión, él la escuchó y las opiniones para eso están, para escucharse, no para que a todos le agraden, así que... Renier, cuéntame un poco de lo que has escuchado, tanto de la opinión de las chicas, tanto de Melissa y lo que viste. Me parece que el comentario de Melissa está fuera de lugar. ¿Cuál de todos? Estoy hablando. Porque en primera ni hice ese baile para complacer a nadie. Y en segunda porque yo no puedo ponerle una venda a nadie en los ojos para que no vea cómo bailo. Incluso antes que tú llegaras aquí ya yo bailaba. No hice con intenciones de que ese baile era dedicado a una persona en específico, simplemente yo soy así y es una manera de diversión para mí, me gusta hacerlo. Entonces tú lo que tienes que hacer es estar segura de la persona que tienes al lado. Porque yo desde el día cero he estado siempre contigo. Es el todo contexto ha y estado- vuelvo y te repito. El contexto no tiene Es el absolutamente contexto. nada. ¿Qué tiene Listo. contexto? ¿Qué Hay tiene alguien que le contexto? explique porque yo ya la verdad no. Entonces, si no, te estoy diciendo ¿Cuál es el cómo son las estatus de cosas. su relación? Dijo que le ibas a contestar tú. Que defina él de una vez acá la lealtad. ¿Dónde está su Pero lealtad? ¿cuál, Si está cuál es con la las amigas o lealtad? si está ¿Cuándo, conmigo. ¿Cuándo he fallado tu lealtad, Melissa? ¿Cuándo? Dime cuándo. Dime un día, dime una hora, dime un minuto. No sé, cuando decides complacer a los demás, menos ¿A a quién mí. estoy complaciendo, mija? ¿A quién estoy No complaciendo? sé, pareciera que a Donday, a Elizabeth, a mí, Andrea. mira, a mí no me interesa complacer a nadie. No me interesa complacer a nadie. Siempre, al contrario, siempre te he complacido a ti. Siempre te he complacido a ti. Siempre te he dedicado mi tiempo a ti. Ni Chile me interesa, porque si a mí Chile me interesara, yo no estuviera Oíste, contigo. Shirley, ni te interesa ni le interesas para que no estés todo el tiempo lanzando comentarios, que es que si le interesas o que hay algo, que yo no sé qué, o mandando a decir con las otras, entonces para que te quede claro. Las otras Si ella dijo que le gustaba el baile, pues bueno, ¿qué puedo hacer yo? Yo voy a seguir bailando y si no quiere que no me mire entonces. Porque yo no, o sea, el baile no significa absolutamente que era para ella y tú tienes más que confiar en mí. Eso es lo que tú necesitas. Porque ese baile no tenía absolutamente nada. Sebastián, ¿cómo te sientes tú? ¿Sientes que Renier exagera o Melissa? ¿O cómo te sientes referente a lo que comentan de Shirley? Sabes, ahorita se me ocurre pensar que Renier desde que entró a la relación con Melissa se ha sentido tan cohibido que ver
que una mujer que en algún momento él deseó, lo está mirando con atracción, pues obviamente le genera autoestima, ¿ves? Porque a él disfruta bailar. No te pongas rojo, Rey. ¿Cómo? Que no se ponga rojo, le digo. No, está bien, está bien. O sea, yo de hecho yo puedo superar los Tú bailes no, de Renier. Renier fácilmente. Adelante entonces. O sea, es más. 3, 2, 1, me sonó ¿Qué? eso. Es 3, más, 2, 1, me sonó es eso. más, o sea, yo te dije que yo te propongo una competencia de baile, pero un performance. ¿Y qué chévere. culpa tengo yo que a tu mujer le gusten mis bailes? Está bien. Ninguna es que está bien. ¡Tírala! ¡Qué bomba! No, está bien, a ella le pueden gustar muchas cosas, ¿ves? O sea, es como decir, ay, me gusta ese árbol, qué bonito, tan, lo miro, nada más. Pero el árbol no baila, bebé. ¿Cómo? El ¿qué sientes árbol de se la- mueve con el aire. ¿Qué sientes a lo mejor de las expresiones de Shirley al mirarlo? ¿A ti no te incomoda o no sientes nada referente a eso? ¿O estás muy seguro de lo que tienes? Sabes que sí, me siento como muy seguro de lo que siento y de lo que ella siente por mí. Y yo no voy a cohibir sus expresiones realmente, no lo voy a hacer. O sea, si a ella le gusta verlo, bien. A la final, como dicen por ahí, va a ser conmigo con quien se va a ir a casa. ¿Ves? Andreina. Bueno, lo que yo pienso entre Renier y Melissa es que los dos saben cómo son. Renier sabe que Melissa, lo ha dicho siempre, eres o no eres, soy tóxica. Renier sabe que también él baila. Entonces, han hablado, han llegado a un acuerdo donde a Melissa le ha sido muy clara y le ha dicho a él que no le gusta esos bailes. Y no le ha dicho que no lo haga, sino que se mida, que cuando tenga que bailar, pues no lo haga de cierta manera, no sé, sensual con la persona que a ella le disgusta. Entonces yo pienso que esto es de pareja, que ellos tienen que ceder. Y así mismo como Renier tiene que entender los sentimientos de Melissa, Melissa también tiene que entender a Renier. Renier le está pidiendo seguridad. Ok, Melissa lo va a hacer, pero también que ceda y que si, no sé, a Melissa le disgusta algo, no lo haga. Porque si no pareciera que como que le está como, no sé, puyando a Melissa para sacarla de onda. Tampoco es que te la vas a pasar bailándole a Shirley, ¿no? O sea, Le está desobedeciendo. Renier. Yo puedo quitarme la camisa cuantas veces quiera. Hazlo. Y al final, ¿quién es el que va, quién va a estar conmigo al final del día? Vas a ser tú. O sea, tú no puedes ni cambiar quién yo soy, ni yo puedo cambiar quién tú eres. Ambos debemos aceptarnos tales y como somos. Punto. Tampoco es que te le pases bailando a Shirley. Pero que si yo Es hacía que un rato que ni tiempo él ha siquiera tenido la bailaba. ¿Quién dijo que la estoy predisposición? bailando a Chile? Ya quise. Él un tiempo ha tenido la predisposición. ¿Qué dijo? Tranquilo. Corten esa parte. Él un tiempo ha tenido la Ya predisposición de evitar lo que a Melissa le molesta. Y claro, o sea, bailar de esa forma, no bailar, porque ella sí, de lo que yo entendí de Melissa, el problema no es que él baile como tal. Pero claro, o sea, pareciera que como él sabe, porque la conoce, porque tienen una relación, él sabe cómo provocar que se enoje, él sabe cómo llegar a ella para que se divierta, para que se enoje, para que esté feliz, para que esté triste. Entonces, desde mi punto de vista y entendiendo la posición de Melissa, ¿por qué lo ha evitado un tiempo y luego va como que recargado de energía? Aquí tienes lo que te molesta y no frenar, porque no es que lo ha hecho frente a una persona, no es que han pinchado en la cámara a un televidente. Me gustaría que fueras la misma persona cuando eres conmigo a solas a cuando estás con todos ellos. Siempre he Listo. sido Me la misma gustaría persona, que me siempre dieras he sido. más mi lugar. Listo. Nunca te he dado tu lugar. Acá no. Nunca te he dado tu lugar, Melissa. Cuando están Siempre- ellos, cuando están siempre ellos y cuando estoy están contigo. ellas. No, siempre he estado contigo. Cada vez que vengo a la casa, siempre estoy contigo. Cada vez que tú vas a la casa, nunca me despego del lado Analiza tuyo. tus acciones. Mis acciones, a mí no me interesa nadie Analiza más que tú. tus acciones, Sí, analiza tus acciones porque estás. Sí, tú Fallando. tienes razón, mi amor, tienes razón. Discúlpame. Eso así es. Te disculpo. Eso es. Renier, ¿no será que a lo mejor al principio de la relación cediste demasiado? ¿Acostumbraste a Melissa también a lo mejor a ceder? Es que, Y de momento es difícil volver a tratar de poner tus cosas. verdad, yo no entiendo Es por que qué ella los primeros meses de una relación, Vanessa, yo veo que uno manda un sustituto, ¿cierto?
Entonces, como que para agradar al otro haces cosas, porque yo a él en la vida, o sea, yo nunca le he pedido nada, y desmiénteme si eres capaz, porque yo a él nunca le dije, no bailes, no salgas, no te vayas de rumba o no hagas nada, porque si él quiso hacer las cosas fue porque quiso y porque vio de pronto en mí un ejemplo de una persona que yo soy. Entonces, que no venga a decir que se está reprimiendo porque yo lo reprimí, porque yo a él nunca, jamás en la vida le he dicho, deja de hacer las cosas. Si él quiere hacer las cosas es porque realmente le nacían en ese momento. Pero es que me estás reprimiendo por un Yo baile usted que nunca lo nada he que ver. reprimido, o sea, Incluso hasta bájese de esa nube, terminaste parcero. una relación que veníamos construyendo por un baile que nada que Usted ver. se reprimió solo porque yo a usted nunca le dije, ay, mira, deja de hacer esto o esto de ti me molesta, nada. Usted, Ah, ¿no te molestó el baile entonces? usted siempre ha sido como usted ha querido ser. Ya. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el estatus? ¿Está pendiente? O sea, no han terminaron definitivamente. Creo Para que tenemos, mí no mira, sé para él. Para mí no hemos terminado definitivamente, eso fue simplemente una pelea. Para mí ya había quedado resuelta. mira, de verdad yo todavía tengo sentimientos por ella, Pero yo quiero poner bien las cartas sobre la mesa y decirle, esto tiene que ser así, esto va a ser así, esto va a ser asado. Yo no puedo estar todas las semanas en las mismas peleas, en las mismas discusiones, porque no me Bueno. gusta. Yo quisiera estar en una pareja, Si quieres una plática con Melissa en algún punto para tratar de poner las cartas sobre la mesa. obvio, sí. Vamos a ver qué va a terminar esta historia, porque entre que Melissa dice que eres influenciado por un grupo Demasiado. y así Hasta consecuente, ahí Volvemos a las influencias. volvemos precisamente a las influencias y a la palabra manipulación. Y eso pasó esta semana en El Poder del Amor. Ponle play. Amor se fue porque se fue. No sé por qué. Amor se fue porque se fue. Con Mariela sí me sentí bien heavy. Me sentí mal, hijo de pato, que a Alejandro le dije, ahí sí le dije, bro, voy a hacer hasta lo imposible para que tú te quedes hasta que venga Mariela. Yo ya cumplí. Aquí viene lo que tú dices, lo que Si no ves ahí trabajas otro doble discurso, voy a hacer lo imposible para que tú te quedes. ¿Cómo haces que Alejandro se quede? ¿A quién controlas allá para Ahí que sí, yo Alejandro sí se hablo, quede? ahí sí, yo tengo influencia. Para mí es Mare, insignificante. y luego aquí tú tienes una ventaja, y no la tienes tú más que todo, la tiene Andrés. Andrés va a volver y lo sabes, por eso estás tranquilita. Va a volver, va a Estoy estar tranquilita, ¿sabes contigo por y qué? ojalá Porque ya ganen me da el risa. reality. Ojalá ganen. Ya a mí me importó ya esta huevada. Yo a ti nunca te quise sacar. Yo quise sacar a Andrés y lo dije. A ti te voy a sacar. Yo a ti no, tú te lo tomas personal. Ustedes están literal en Yo me una lo tomo situación. personal. Me pudiste haber sacado a mí en la gala donde sacaste a Andrés. Y no te saqué. No te saqué. ¿Y quién eres tú para andar diciendo que yo voy a sacar gente? Y de lo que yo vi ahí que hablaste con Mare, no sé por qué respondiste de la manera que respondiste, pero tú piensas que tienes que expresar las cosas mejor. ¿Por qué? Porque nos siguen poniendo a nosotros como un grupito de eliminación cuando lo hemos explicado y lo voy a repetir de nuevo. Somos un grupo de amigos. Lo que yo dije es la verdad cuando estaban en la conexión. Si supuestamente todos dicen que tú eres el que eso es lo que yo manipulador le estaba y tú diciendo a eres Dai, el malo, Sebas. o sea, a mí tú puedes A mí me influenciarme molestó lo que tú mucho quieras, yo. pero si Negro, yo lo que creo pasa que es tú que me tú estás perjudicando a mí, yo votaría por ti para Tuviste sacarte. algo. Muy bien, esto ha sido un tema bastante fuerte en casa de los hombres. Yo quiero empezar con Miguel porque precisamente hablabas del lenguaje que se utiliza donde de momento se les puede hacer pensar a la gente una idea errónea. Es que, Vanessa, lo curioso es que incluso ayer tuve una conversación con Don Dai en el cuarto donde le decía, hey, estás actuando como un tonto porque te tiras esos comentarios como que, yo tengo influencia, yo esto, yo lo otro, yo mando, yo soy el dueño del poder del amor, donde tal vez a veces los dice de relajo, pero le está dando pie a lo que la gente está diciendo fuera de aquí y a las conspiraciones que están lanzando. Yo voy a hablar por mí ahorita mismo, si él dice que él tiene influencia, sobre mí no tiene ninguna influencia, porque el día que él me pida que vote, porque a mí no me dé la gana, o que me diga, hey Miguel, yo pienso que esta persona tal vez debería irse, yo le voy a decir, no me da la gana. Pero aquí, como te dije, cada quien es libre de escoger por quién va a votar. Que demos opiniones es otra cosa totalmente diferente y volvemos a lo mismo. Cada quien aquí debería tener los huevos para aceptar, yo soy lo suficientemente maduro para decir, voy a votar por no sé quién o quiero votar por no sé quién. Por otro lado, lo del grupo, lo repito nuevamente y pienso exactamente lo que dijo Renier, de que el día que Don Dai diga, por ejemplo, ya ha pasado, que ha tirado comentarios donde yo me siento aludido, digo, hey, me estás atacando, yo también voy a enfrentar a él. Y el día que yo sienta que quiera eliminar a Don Dai o que lo quiera hacer, lo voy a hacer. Mientras no se metan conmigo, siempre lo he dicho, mientras nadie se meta conmigo, yo no me meto con nadie. Punto. Y somos un grupo de amigos, lo expliqué antes. Si alguien con quien tú tienes una amistad cercana o que tienes cariño está en peligro de irse, obviamente vas a hacer todo lo posible para proteger a esa persona. Cualquiera de las chicas con las que yo tengo
por decirlo así, una relación de amistad o que tengo cariño, ellas saben que si yo tuviese la posición de tener que votar por alguna de ellas, haría todo lo posible para no hacerlo, porque son personas por las que tengo afecto y como lo hemos dicho en un principio, no vinimos aquí solo a conectar de manera amorosa, también vinimos a hacer amistades y yo a mis amigos, no sé los demás, pero a mis amigos yo los cuido y eso es lo que llevo aquí. Mare, esta plática empezó y la iniciaste tú porque has tenido como un tema referente a las influencias que supuestamente tiene Don Day y lo enfrentabas. Hay que enfrentar las cosas. Primero, esto es un comentario personal, antes de que... Personal de lo que yo puedo ver como desde afuera incluso, sin ánimos de ofender ni rayar la influencia. Pero este no es un programa de amistad. Que se puede encontrar amistades es real. Yo misma las he encontrado. Amistades sinceras y amistades que realmente sé que me voy a llevar para la vida. Pero esto no se trata de esto, se trata de que si es que estás viendo que no se le da a una persona que no conecta, pues entonces esa persona debería darle su puesto a otra persona que está más dispuesta a tal vez conectar, que ya no me gusta utilizar esa palabra tanto por lo que... Vanessa, pero porque es que ya no sé cuál es el real, cuál es el real significado de conectar. En su momento hay personas que han conectado, que han estado ya incluso entablando algo y han sido puestos para eliminación. Y hay personas que en cambio no se dieron el tiempo de conectar, no estaban predispuestos o no se les daba por A o B motivo y aquí seguían porque los protegemos porque son nuestros amigos. Eso no creo que es correcto, por mi lado, porque esto no es el poder de la amistad, es el poder del amor. Por ese lado, yo creo que ya se habló con Andreina. Yo personalmente no saqué a nadie, que me comporté mal, que me equivoqué. Sí, me comporté mal, me equivoqué. No supe afrontar las cosas como debía haberlo hecho. Y lo he dicho 1000 veces. Ya viene Mari y me dice, oye, has hecho esto. Le digo, ya pues, lo sacaste. Ya pues. O sea, en su cabeza ya tiene una película. Tanto Mare cuando sacó o hizo su complot para sacar a Andreina, como cuando Don Day hizo el suyo para sacar a Mariela y destruir relaciones. Tuve que armar una estrategia para blindar a Renier, que era el supuesto amigo de Don Day, porque otras chicas lo querían sacar porque empezó a salir conmigo. Entonces nunca habíamos hablado del tema de lo de Renier para eliminarlo ni nada de eso, así que no sé de dónde se saca ese tema. Tengo mis razones. Sin dar explicaciones. Porque respiras, mentiras. Antes de ver los votos del público, vamos a hacer una conexión sorpresa. ¿Los chicos ven que Mare tuvo una influencia en sacar a Andreina? O sea, ¿cómo lo ven? Porque al final del día ustedes votaron por Andreina. Aquí viene de nuevo la palabra influencia. O sea, solo yo puedo influir. Y bueno, voy a empezar con las palabras de Miguel. De verdad agradezco mucho cada vez que meto la pata y Miguel o Sebastián vienen y me dicen, brother, se está hablando mucho de la manipulación, pero yo he llegado al punto de tomarlo como a broma. Y no es necesario reírme, sino que ya viene Mari y me dice, oye, has hecho esto. Yo le digo, ya pues, lo sacaste, ya pues. O sea, en su cabeza ya tiene una película. Entonces yo respeto la película que tiene, yo tengo otra. Y gracias a Miguel y a Sebas que siempre están, ya no lo tomes, no toques el tema. Y me voy a tomar este lugar para decir, mira, lo que ella piense es. O sea, cuando usas la palabra influencias, ¿es más broma o es, o sea, Es que ya no, o ya lo es estás broma, hablando o sea, con ya seriedad? tengo que decir que soy el dueño del reality. O sea, ¿Dónde hay? ¿Cuál es el grupito que no se hay habla? grupo, porque ¿Quién es por el eso aplaudo grupito, las Miguel? palabras, por eso aplaudo las palabras de Omar. Miguel, que no hay Te la grupo. respondo yo que yo la dije. El grupo de amistad, ¿a qué me refiero? De las chicas, por ejemplo, todo el mundo sabe que Andrea y yo somos súper amigos. Con Shirley, con Elizabeth también tengo mucha amistad. Con Don Day puedo decir que es como un hermano mío, por lo que obviamente le tengo también mucho cariño a Elizabeth. A ver, de las chicas, ¿con quién más? Con Gris, obviamente. A Andreina sabe que le tengo bastante cariño. Con Mare me he llevado muy bien últimamente. Hemos estado conversando un poco más, pero a lo que voy, yo hablo por mí. Mi grupo de amigos puede que no sea el mismo grupo de amigos de Don Day o el mismo grupo de amigos de Sebastián. Yo hablo de que cuando a mí me toca votar, las personas por las que yo jamás votaría te las acabo de mencionar.
¿Por qué? Porque les tengo mucho cariño. Con Piña también tengo una buena relación de amistad. Entonces, a lo que voy. A esas personas siempre las cuidaría yo porque son personas a las que le tengo afecto. Y jamás podría tratar de botar a esas personas fuera del show cuando sé que quieren igual estar aquí así como yo quiero. Piensa lo mismo, piensa lo mismo. Melissa. Yo creo que ni Donday ni Mare están en posición de hablar, ¿cierto? Y acá me toca ser imparcial porque yo creo que los dos en su momento se han equivocado. Tanto Mare cuando sacó o hizo su complot para sacar a Andreina, como cuando Donday hizo el suyo para sacar a Mariela y destruir relaciones. Yo O sea, ese no es el incluso... fin, no saques de contexto. Yo incluso Aquí en todos algún sabemos. momento también me sentí amenazada, incluso hasta lo expresé, lo llegué a expresar porque dije, bueno, entonces una karma pareja y lo sacan. Porque cuando inicié incluso mi relación con Renier, tuve que armar mi estrategia, porque ahí también me incluyo, porque acá todo funciona por estrategia, todo porque yo me di cuenta de eso. Tuve que armar una estrategia para blindar a Renier, que era el supuesto amigo de Donday, porque otras chicas lo querían sacar porque empezó a salir conmigo. Le dije a Mare, le dije a Claudia, le pedí el favor a Andrea que si me podían apoyar blindándolo para que no los... Andreina, Y me perdón. pediste un favor a mí a que diga que no lo hagan, ¿no? También, y tú fuiste También. muy claro en tu decisión y dijiste, ¿Y qué? yo no lo puedo hacer, y tú me mostraste de qué lado estabas. Ajá. Y me dijiste, yo no lo puedo hacer porque Shirley es mi ¿Quién salió amiga blindado? y yo no soy ¿Quién su salió amiga. blindado ese día? Renier. Ya, pues. ¿Por cuenta de quién? Ah, por cuenta ¿Por de cuenta quién. de quién? Tú eras parte y ¿Por no cuenta solo de de una, quién? no te laves la Bueno, mano, no digas que No, eres... no, Donday, o Tú sea, aquí qué hablas pena. de Yo ser digo real y las eres la... cosas Brother, como tú son. Mariela, ¿sabes qué es afuera nos gracioso? tratas bien y en ¿Sabes un qué es vivo los gracioso? echas al agua a todos. ¿Sabes qué es gracioso? Que aquí todo el mundo habla nada más como de Donday, Mare, cuando aquí todo el mundo habla fuera de que quieren Estoy eliminar diciendo, a X, a Y, exacto, a Cada no sé quien quién. tiene sus Aquí intereses no, porque aquí siempre es el se ha formato, dicho hay que eliminar a aquí gente. hay que eliminar a Y alguien. yo no voy a cada eliminar a la quien gente tiene. que quiero. Le quiero Yo no voy a preguntar a eliminar a las la gente que chicas, quiero. porque al final Nadie va a del día, eliminar a la gente que si quiere. en todo Obvio. caso Donday tiene influencia, sería sobre ustedes, porque al final ustedes son las que votan a los hombres. Yo quiero saber Sobre ellas realmente Porque ya somos qué hace 6 que no Donday que ha tienen ganado influencia esta de fama nadie. y que se está regando de que tiene influencias. Para empezar, eso de que queríamos eliminar a Renier, nunca lo hemos conversado, ni siquiera lo ya no hemos se acuerda. planeado. Renier no es que fue no me así o no fue acuerde, así, no, yo es que no también es como soy tú loca. dices. O sea, bueno, voy a seguir Porque ignorando tú fuiste porque el que en me verdad- dijo que te Melissa, ayudara. deja que hable Shirley, pues le pregunté. Ay, perdón, es que no la había escuchado. Bueno, entonces nunca habíamos hablado del tema de lo de Renier para eliminarlo ni nada de eso, así que no sé de dónde se saca ese tema. Y por el otro lado, el tema de Donday, que la influencia sobre del nosotros, cuento. o sea, créeme que lo menos que hablamos Ay, la es del hipocresía. tema de las votaciones. Jessica, tú platicaste de este tema, de hecho, con Sebastián y con Donday la semana pasada. Hablaste de tus sospechas y salió tu sospecha. Las Pues amigas es lo que querían votar. yo entré pensando que, pues sí, que uno viene a encontrar el amor y que el formato es como es, pero a mí me pusieron al tanto de las estrategias. Pero ¿quién te puso al tanto? No quisiera mencionar a la persona Pero porque menciónalo. Pero ya aquí ni ya siquiera todo se está. menciona, porque yo creo que al final del Menciónalo. día, Ya que. o sea, Dilo ya. Bueno, son pero estra- si no quiero mencionarlo, no lo voy a mencionar y punto. Bueno, lo mencionamos nosotros. O no, ¿Quién? mejor no. No. Bueno, No, no, arrójalo no, tú no. entonces, ¿para qué me preguntan? O sea, a mí me contaron sobre la estrategia, que era porque era la nueva, que porque exactamente lo que están comentando del otro lado, que ellos cuidan a la gente que quieren y a los intereses de la gente que quieren. Yo tenía que, pues, Insoportable. literal salir sacrificada en esto porque yo no tenía ningún vínculo todavía con estas personas. Entonces, yo la verdad soy una persona que le gusta hablar de frente a las cosas y yo me acerqué a Donday y estaba Sebastián. Y yo les expresé mi incomodidad hacia la dinámica de votaciones porque se me hace injusto la estrategia que me plantearon. Entonces ellos me dijeron que no era así, que ellos no tomaban partido por nadie, que cada quien votaba como quería. Pero pues casualmente la profecía de esta persona pues se cumplió al pie de la letra y yo salí al frente por ciertos intereses que me dijeron que este grupo de personas tenían para que yo saliera y salvaran a otra. Entonces pues yo me reservo mis comentarios, yo solamente me quedo con lo que veo que hacen, no con lo que dicen que hacen.
Entonces, nada, yo no tengo nada personal con nadie, yo ya lo hablé con los chicos, les dije hasta de broma, "Ay, jaja, votaste por mí, maldito, yo voy a votar por ti". Y bueno, nada, o sea, esto yo creo que es válido que cada quien vote por quien quiere y ya. Miguel. Mira, te voy a mostrar lo erróneo que es seguir la influencia de una persona sin estudiar primero qué es lo que en realidad está pasando en la casa. Según Andrés, que creo que es la persona... ¡Ay, lo mencioné, perdón! No, Según Andrés, que creo que es la persona que te está influenciando, decía Es que yo nuestra no me estrategia... dejé influenciar, yo Ok, solamente pero pregunté se si era acaba de decir que verdad. está siguiendo lo que él te dijo, que se está cumpliendo la Yo profecía. dije que Te si voy a era explicar, verdad Vanessa. lo que me habían dicho Tan y se verdad es la cumplió. profecía que mira las salidas de los hombres. Todos los nuevos Esto siguen no tiene aquí. nada que ver con ¿Quiénes influencia. son los que han salido? ¿Qué nuevo se ha ido? Mejores amigos míos, hasta de Honday. Austin, Murciélago Blanco, que era Jorge. Y nosotros controlamos y decimos quién se va, pero se han ido dos de ¿Cuántos nuestros nuevos se han mejores ido? amigos. La pregunta. Y ahora te respondo a ti, yo lo voy a aceptar. Yo he votado por ti. No porque lo haya que sé. sacar, no era porque haya que sacar a las nuevas Yo sé o quién porque, votó por o porque tenga una instrucción de alguien. Y te lo digo, no tengo nada en contra tuyo. Lo he hecho porque simplemente las veces que voté por ti o la vez que voté por ti fue porque se me vi como que Chuzo, Jessica no está conectando con nadie. De las chicas a las que conozco, creo que es con la que menos Si relación quieren, hoy pueden tengo. votar por mí. Y voté por ella. Pero y yo es lo que aquí hay acepto, no mucha fue por gente que no ninguna está decisión de nadie, conectando fue y yo porque voy yo llegando. quise hacerlo. ¿Cómo quieren que conecte Punto. en 2 semanas si están hablando de tomarse un tiempo para conocer a las personas y dices, no voy a votar por ella porque no ha conectado? Y aquí hay gente que no ha Hace conectado falta en llorar. muchísimo tiempo y no la ok, votan. Ok, y no te juzgo y te entiendo lo que estás diciendo, pero también entiéndeme a mí de que cada semana hay que eliminar a alguien. Cuando llegue a votar, ¿qué voy a hacer? Lo acabo de decir, voto a las personas a las que le tengo más cariño o voto a la persona con la que menos Pues ese es injusto. tengo relación. No es injusto. Es injusto para los injusto es que el nuevos porque programa estás entonces cuidando- vote a alguien. Estás Al final cuidando del día tus son intereses, no el estrategias. formato Hay del una programa. doble moral, Vanessa. Hay una doble moral y traigo a colación de nuevo el tema porque tus amigas, ¿te acuerdas, Renier, cuando tus amigas se querían votar quién fue el que salvó De tu nuevo. pellejo? Entonces, para que te Que quede lo muy hable, claro quién como es el quién. amigo, porque yo sí me considero amigo de él, que lo hable como yo metí ficha, porque sí metí ficha. Bueno, Por lo entonces mismo. los dos lo Entonces, hicimos, ya- pero porque yo me acerqué también a ti, te dije lo que estaba pasando. ¿Cuál es ficha? Es que habla de que ya yo manipulo todo, ya tengo que tomarlo de broma, porque yo soy el que hace, el que vota. Sebastián, Te apuesto lo que piensas sea, de todo esto? Para que miren Vanessa. quiénes son tus Vanessa, amigas. hablan de estrategias de nosotros. Yo me enteré que esta semana 2 personas estaban diciendo que me querían votar a mí a Donday. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Qué 2 personas? Ellas saben quiénes son. No, pero aquí estamos hablando con nombre y apellido. ya Tírala, lánzalo. tírala. Jessica y Mare. Yo solamente dije que yo votaría por ti, pero estás blindado. Pero es que bueno, y cuando me desblinden... ¿Y qué tiene que ver Donday? Yo dije que votaría por ti porque tú has Pero votado Donday por no está mí blindado. y me queda claro que me quieres fuera, pero dije, pero no puedo votar por él porque está blindado, tengo que votar por otra persona. Eso fue lo que yo dije. Sebastián, ¿qué piensas de todo esto ya que estás qué platicando tiene? con No Donday? sé nada, déjalo que hoy todo el mundo quiere eliminar a alguien, no se pongan bravos. si lo Sabes, yo creo que el público no está tan contextualizado en lo que está pasando aquí, ¿sabes? Siempre se ha hablado de bandos, de cosas, pero no se ha hablado de qué fue lo que pasó. Y tenemos que volver a capítulos atrás y decir la realidad de las cosas. El público todavía no lo sabe. Y es que Qué raro porque eso se lo hubo dice una solamente guerra persona. literal Si quieren hablar. que salió caída, Mariela incluso, y pues todo comenzó bajo la influencia en su momento de Mare y Amor. ¿Eso qué generó? Generó conflicto entre nosotros los hombres porque se comenzó a pensar que querían sacar a X o Y. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros comenzamos a defendernos, Guerra. obviamente. En ese caso, el innombrable, que ya saben quién es, pues fue allí cuando tuvo conflicto con las mujeres, perdón, con los hombres, porque se unió prácticamente a Mare para acabar con muchas participantes. Eso no lo sabe el público y creo que era justo que lo supiera. Ahí comenzó la guerra. También yo iba por delante, también iba Jorge. Y ahí hemos seguido, parce, o sea, porque es que la guerra ha continuado a la final. Algo sí tengo que decir y se lo dije a Donday, y es que el criterio, creo que el de las supuestas cabezas, que puede ser Mare y Donday que mencionan, es complicado ese criterio porque son personas que desde la semana pasada se dijo que habían hecho un pacto. Se lo dije a él y dije, es complicado que tu criterio tenga convincencia en este momento. Convencimiento. Convencimiento, bueno. Y ha sido complicado porque cuando alguien pacta algo para que sea ficticio
y se ha puesto en televisión, pues su criterio queda complicado. Ya que tú te hayas enamorado y en estos momentos de alguna manera confiemos en tu amistad, es diferente. Pero la guerra continúa, siento yo, las influencias continúan de parte y parte. Y eso está también claro, es que hay que votar por una razón. No está mal. O sea, la estrategia es clara. Estamos en un reality en el que alguien, tú lo dices cada gala, Vanessa, hoy alguien se tiene que ir. Parce, sí. Alguien se tiene que ir por X o Y razón. Para cerrar, Eli. Lo que pasa es que a eso nos referimos, que ya que ponen a Mare y ponen a Donday, ok, Donday por lo menos dijo, lo aceptó, si ustedes piensan que es eso, ok, está bien. Mare dice que no, más sin embargo sabemos que sí, en su momento fue Andreina. Obviamente, como lo mencionó Melissa, No estoy diciendo que ya hubo un antes y después de aparecieron eso. BTR y todo lo demás que nos estaba diciendo, y ahí es donde entra la afinidad. Yo por lo menos era muy cercana a Mori, a ella, entonces era como que cuando nos dijo eso, yo le dije, yo no tengo ningún problema con Andreina. ¿Por qué lo hice? Porque Por me lo afinidad. pidió ella, exacto. A eso vengo yo, porque a mí no me caía para nada mal Andreina, y yo siempre lo expresaba. Sin embargo, tenía más afinidad con Mare, entonces obviamente lo hizo por ella. Llegamos a lo mismo. Entonces, igualmente también, hace poco, como dijo Jessica, era Jessica o alguien más, obviamente era Andrea. Porque obviamente se sabe que tienen una riña y una rivalidad por X o Y cosa, que obviamente no se caen bien, le guste o no le guste, no es porque ella no conecte, no es porque ella, por otra cosa, simplemente no se caen bien y eso está bien, no todo el mundo tiene que caernos bien. Entonces, siento que no tenemos que juzgar a alguien cuando en realidad todos estamos pasando por eso, porque es el punto de esto, que simplemente es una estrategia que así como yo quiero votar por alguien, la otra persona quiere votar por la otra y no está mal. Muy bien, chicos, como saben, siempre tienen la oportunidad de blindar a una persona de cada casa. Las chicas a un chico, los chicos a una chica. Quiero recordarles que Andreina y Miguel y Luisao, por ser el nuevo, están blindados automáticamente. Muy bien, dicho esto, vamos a comenzar con Shirley. Donday. Jessica. Frederick. Elizabeth. Donday. Cris. A mi patrón. No, no, Donday. Andrea. Por el patrón, Donday. Claudia. El patrón. No, mentira, mentira, mentira. Don Edgar. Mariela. Alejandro. Melissa. Y yo que estoy soltera. Guiño, guiño. Renier. Mare. Frederick. Andreina. Alejandro. Muy bien, eso quiere decir que el blindado de la casa es Donday. Ahora vamos a casa de los chicos. Les recuerdo un nombre, por favor, y comienzo con Miguel. Por Gris. ¡Ay, qué lindo! Luisao. Andrea. Thor. Andrea. Edgar. Claudia. Renier. Melissa. Elizabeth. Elisa. Melissa. Dijo Elizabeth. Alejandro. Piña. Donday. Fresco de piña. Sebastián. Shirley. Frederick. Piña. Muy bien. Claudia, eres blindada.
Muy bien. Ahora sí, chicos, llegó el momento de apretar y votar, obviamente, por la persona que ustedes creen que debe abandonar la casa del poder del amor. ¿Están listos? Les recuerdo que es totalmente personal y que uno de ustedes, de Andreina o Miguel, va a tener la oportunidad de blindar sus casas. Muy bien. Comienzo con Shirley. ¿Qué les diré? Siento que ha dejado muy clara su posición, lo noto bastante cerrado y hasta el momento no está decidido con quién quiere conectar y nada, por eso voto por él. Miguel. A ver, voy a votar por una persona que siento que se está dejando llevar por influencias de alguien que solo está hablando con falsedades. Pero no se lo tome personal de nuevo. Jessica. Luisao. Elizabeth. Thor. Gris. Edgar. Nuevamente, no comparte con nadie en la casa, no aporta nada, no hace mucho. Este es mi segundo voto ya con ella, así que se mantiene. Andrea. La verdad, no tengo nada que decir, no tengo una razón por la cual votar por él. No tengo ninguna razón por votar por nadie y pues no lo sé. Renier. Claudia. Alejandro. Mariela. Donday. Tengo mis razones. Sin dar explicaciones. Melissa.
Porque sí. Porque respiras, mentiras. Por ilusionar a Andreina, maldito infeliz, desgraciado. Sebastián. Mari. Frederick. Andreina. Muy bien, ya el voto ha culminado. Así que le voy a pedir a Hussein. Muy bien, chicos, vamos a empezar a ver los votos. Aquí tengo el nombre del posible eliminado de la Casa del Poder del Amor. Muy bien. El primer voto es para Jessica. El siguiente voto es para Thor. El siguiente voto es para Mari. El siguiente voto es para Thor. Este voto es para Andrea. Este voto es para Thor. Este voto es para Jessica. El siguiente voto es para Mariela. El siguiente voto es para Fred. El siguiente voto es para Thor. El siguiente voto es para Mari. El siguiente voto es para Frederick. El siguiente voto es para Andrea. El siguiente voto es para Fred. El siguiente voto es para Mari. El siguiente voto es para
Thor. Este voto es para Andrea. El penúltimo voto es para Thor. Y el último voto es para Thor. Eso quiere decir que el nominado de Casa de los Hombres es Miguel Ángel Thor y en Casa de las Chicas tenemos un empate. 3 votos para Andrea y 3 votos para Mare. Eso quiere decir que el voto lo van a tener que decir ahora, chicos, y decidir a quién mandan a la línea de eliminación. Muy bien. Muy bien, empezamos con Miguel. ¿Para quién es tu voto? Mare. Luisao. Mare. Thor. Mare. Edgar. Mare. Renier. Vamos para dejarlo. Andrea. Alejandro. Andrea. Donday. Mare. Sebastián. Mare. Frederick. Andrea. Muy bien. Los posibles eliminados es Mare y Thor, por favor, a frente de sus casas. Eso quiere decir que le pido a Andreina y a Miguel que pasen junto a mí. Muy bien. Una gala más de sorpresas, de dulce, amargo sabor. Como saben, chicos, uno de ustedes va a tener la posibilidad de blindar su casa, ganar $2,000 y un viaje. Pero antes de continuar, y hablando del viaje, quiero preguntarles a ustedes, los posibles ganadores, ¿qué quieren hacer? ¿Desean ir al viaje o regalarlo a uno de sus compañeros? Comienzo contigo, Andreina. Yo, la verdad que estaba pensando. Quiero aclararte que estás en todo tu derecho de quedártelo o regalarlo. O sea, es decisión de ustedes. Muy Prefiero bien. no opinar todavía. Quiero ver qué pasa en la eliminación primero. No, tienen que escogerlo ahorita. Andreina, ¿deseas quedarte el viaje o regalarlo? Yo pienso que debería cederlo. ¿A quién se lo cederías? A Claudia. Muy bien. Claudia, de ganar a Andreina, ¿a quién llevarías al viaje? Edgar. Edgar, muy bien. Miguel, sabes que tienes la oportunidad de quedarte con el viaje o cederlo. No sabría si irme o regalárselo a alguno de mis compañeros, ya que, como lo he dicho antes, siento que también ya he viajado bastante y me encantaría poder darle la oportunidad a alguno de mis compañeros de viajar también, y Muy conocer bien, Turquía. entonces, ¿qué vas a elegir? ¿Te lo quedas o lo cedes? Es tu elección. Yo creo que lo cedería. ¿A quién?
Alejandro, ¿trajiste el dado hoy? No lo trajiste. Arriba de 3, Sebastián. Abajo de 3, Edgar. Tíralo. Dale. Ay, no, Miguel. Ah, bueno, Shirley no quiere ir. No, ya, un nombre, por favor. ¿Qué salió? ¿Qué Siéntese salió? todo, por favor. El Sebastián, Edgar. Edgar. Muy bien. Alejandro. Pero ¿para qué me ponen esto tan temprano? Lo tienen No que lo saber tenía ya. planeado. Muy bien, entonces, ¿a quién te quedas con el viaje o lo cedes? Se lo sería Edgar. Muy bien. Edgar, nada más por preguntar. ¿A quién llevarías al viaje? No digas que a Gris, porque te lo... A Claudia. Muy bien. Eso Seguro. quiere decir que Más te sí vale. o sí, eso quiere decir que sí o sí, Claudia y Edgar van a ir de viaje, ya es un hecho. Muy bien. Antes de ver los votos del público, vamos a hacer una conexión. Una conexión sorpresa. Muy bien, aquí está. ¡Qué sorpresa! Saludos, Andrés. Que se encuentra, saludos hasta Bolivia, Andrés. Quiero preguntarte antes de continuar cómo te ha recibido Bolivia y cómo ves el cariño de la gente ahora que estás afuera. Hermoso, hermoso, definitivamente hermoso. No hay semáforo en el que pare en mi ciudad sin que me estén diciendo, oye, estoy votando por vos, vas a volver, que vas a volver a ver a Mare. Hay gente que estoy caminando por la calle y salen las señoras de su casa, me dan abrazos, me dan muchos cariños, me dan besos, me abrazan, pero es un apapacho, pero así tan fuerte que me da 100 años de vida más. Es hermoso lo que estoy viviendo aquí en mi país y cómo la gente realmente está enganchado con el reality, con la historia de Mare y yo. Literalmente es muy hermoso todo. ¿Extrañas a la casa, a tus compañeros? Disculpa, ¿Extrañas a tus compañeros? lo extraño a Alejandro, la extraño a Mare, le extraño a Mariela. También, aunque suene raro, le extraño a Melissa. Ok. Niña. Muy bien, ¿y a los demás nada? ¿Vos crees? Un poco, extraño un poco. Extraño un poco a todos los demás. Lo extraño muchísimo a Donday, aunque no lo crea. Harto lo extraño. Gracias por la carta, mi amor. Gracias por tu carta, me llegó al Esta corazón. carta tan bonita, romántica. Que Para dejaste. ve que diga para mí. Muy bien. Mare, ¿quieres decir algo? Él te pidió una respuesta en algún momento en una carta. Ah, no, ya cual la vi, que habías la vi en hablado. televisión ya. Yo no repito las cosas. Algo que le quieras decir, Andrés, que ha estado bastante hablando del amor que te tiene en redes sociales. Chuta. O sea, yo ahorita no sé si me ves, pero estoy aquí a puntito de ser eliminada, entonces está como tarde, mijo. Mare. ¿Qué? Mare. Habla. Princesa hermosa, no importa lo que pase, usted tiene que estar seguro de que a donde usted esté, yo voy a ir. ¿A este punto de la gala ya lloró Mare o todavía? No, tengo 3 galas invictas sin llorar. ¡Yes! Me parece súper. No. Y ya me compré no, Waterproof, no por merece si nadie acaso. verte mal. Nah. No merece nadie verte mal. Seguí sonriendo hasta el final. Siempre. Me lanzo a la piscina hoy día. Obvio. Eso tiene que ser una cábala. Ok, Andrés, vamos a empezar a ver las votaciones del público. Te voy a dejar en espera un momento. No cierres la Súper. llamada, no la cierres. Vamos a empezar y vamos a dar las posiciones del 10 al 1. ¿Les parece? Ay, ¿será que por fin estoy en tercer lugar? Muy bien, chicos. Ahora vamos a ver a la pantalla para ver las posiciones del 10 al 1. ¿Están listos? Muy bien, aquí va. Nacimos listos. Siento cosas. Claudia, 29.716 votos. Mariela, 31.112 votos. Sebastián,
44,449 votos. Shirley, 63,410 votos. Gracias. Austin, envidiosa. 93,026 votos. Ahora vamos a dar los primeros 5 lugares, del 5 al primer lugar. Thor, ¿cómo te sientes? ¿Quieres decir algo? No, la verdad me siento muy tranquilo. Siento que lo esperaba. Desde la gala pasada se notaba que era lo que iba a pasar esta. Ya lo venía leyendo. Entonces, nada, agradecer por estar acá, agradecerle a todas estas chicas y a todos estos chicos que me brindaron en su momento sus corazones, su compañía, a esta producción tan bonita, agradecerle a Colombia, que es mi casa, que me trajo acá, a los ecuatorianos que me han apoyado full. Bueno, y a estos otros 10 países que también me han apoyado, a mi roommate por acompañarme en este proceso y nada, y a Mare, que ha sido un gustazo. Mare, ¿algo que quieras decir? Muy tierno. Ay, Vanessa. Nada, que la gente a la que me llevo en el corazón saben bien quiénes son. Igual a todos realmente me los llevo en el corazón porque todos me han enseñado algo. Y si me voy, pues nada. Esto y aprendan 3 cositas que creo que son muy importantes para la vida de todos. Que es aprender a soltar, tener la valentía de reconocer los errores, afrontarlos y pedir disculpas. Y entender que la vida es mucho más que un show. La vida es lo que tenemos acá. Muy bien, bien dicho. Ahora sí vamos a ver los últimos 5 lugares. ¿Dónde hay? Dígame. 103,861 votos. El cuarto lugar es para Mare, 121,221 votos. Muy bien, ahora vamos a lo que define quién se va de la casa. En tercer lugar, del poder del amor, en la semana número 10, con 217,647 votos, es Miguel. Soy profeta. Soy profeta. Salió en las cartas. Eso quiere decir que Thor es la persona que tendrá que abandonar la casa del poder del amor. Manténganse en su posición porque aún falta de ver las últimas 2 posiciones. El segundo lugar es con 304,828 votos, Andrés. Y el primer lugar es Andreina, con 356,745 votos. Eso quiere decir que Andreina, has ganado $2,000 y has blindado tu casa. Mare, puedes volver a tu lugar. Yo quería dar unas palabras. Quédese aquí un momentito. Tengo que explicar una situación. Como pueden ver, Miguel, realmente no eres el favorito de casa de los hombres. Claro, súper claro está. Por lo tanto, dame tu pin. Y este pin, por ser el número 1 de la casa de los varones, le pertenece a Andrés. Eso quiere decir, Andrés, que regresarás a la casa del poder del amor y tendrás tu pin por el voto del público. El público te eligió para regresar. El voto del público. Gracias al público que siempre está al pie
Javier Cañón votando en www.elpoderdelamor.tv y al final el público votó, te llamó y quiso que regresaras. Fuiste su favorito y es por eso que estarás de vuelta a la Casa del Poder del Amor. Andreina, nuevamente el público también te apoyó con mucho cariño. Sí, bueno, yo como siempre digo y no me voy a cansar de decir, son el mejor regalo. Aunque digan sobre las conexiones, para mí es muy importante la conexión que tengo con ellos, es súper real, leal. Y también quiero decir que yo siempre voy a querer que se blinde la casa de las chicas, porque a pesar de cualquier diferencia, de cualquier malentendido o cualquier cosa que pase entre nosotras, siempre hay que apoyarnos entre nosotras, porque entre mujeres, si nos apoyamos, vamos a ser más fuertes. Así que eso es lo que yo siempre he querido hacer. Muy bien. Y muchas gracias. Al público. Andrés, primero que todo, ¿cómo te sientes de la noticia de ser el líder de la Casa de los Varones y que el público te ha traído de vuelta? Súper feliz, de verdad que pensé que iba a tardar demasiado. Han sido semanas bastante duras, llenas de estrés, de ida para los canales, haciendo entrevistas con canales de otros países, como loco, haciendo campaña en las redes sociales, subiendo historias, hablando de cosas que no había hablado antes, que no había expresado antes, pero ya más tranquilo porque tengo la aprobación de mis madres. ¿Por qué no? O sea, es como que cada decisión grande que tome en mi vida siempre tienen que estar ellas ligadas también a mi destino y a mi futuro. Decirle a Mare que lamento mucho que no te haya dicho muchas de las cosas lindas que no te había dicho antes, pero ahora es otra situación, es un nuevo comienzo y como te lo dije ya en la transmisión en vivo y te lo he dicho repetidas veces en mis redes sociales, voy por vos, te lo voy a decir de frente y si estás molesta o han pasado cosas allá, no me importa, yo voy en camino a reconquistarte y si fallo en el intento, voy a decir que por lo menos sí lo intenté hasta que ya no di más. Prepárate porque va para allá un hombre que recién ha descansado, que ha estado con sus seres queridos, que ha recibido cariño de la gente nativa de su ciudad, de su país, de todos mis amigos y familiares, así que va un hombre bien fuerte y capacitado por todo, hasta por mis psicólogos y terapeutas, así que con todo para allá, con todo. Muy bien, Andrés, muchas felicidades por ser elegido por el público, por ganarte tu boleto de vuelta aquí a la Casa del Poder del Amor, así que te esperamos en la semana número 11, así que aquí estará tu pin esperando por ti. Muy bien, felicidades. Muchísimas gracias, nos vemos pronto y gracias a toda la gente que estuvo votando por mí, de verdad, de corazón, muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias y Thor, muchas gracias por ser parte de esta aventura. Gracias a ustedes. Se pueden despedir de Thor. Muchas gracias. Y muy bien, Tranquilo, pero esta mírame. fue la gala número Ya 10 no. del Poder del Amor. Soy Vanessa Claudio. Hasta mañana. Lamentablemente, Thor tuvo que abandonar la Casa del Poder del Amor, pero porque usted lo pidió por su voto, Andrés regresa el próximo lunes. No se lo pierdan, todo esto en el Poder del Amor. This is Avan. Pero tú es diferente, el tuyo es. Tu pareja favorita dentro de la Casa del Poder del Amor. Esta. Yo no tengo que dar explicaciones de lo que yo pienso y de lo que yo pueda comentar. Nos seguimos conociendo, luego llegó Andreina, él se confundió, entonces dejamos como las cosas a un lado. La verdad es que soy yo, soy alguien que no siente nada nunca. Yo realmente me molesté bastante. ¿Por qué? Bastante. Porque prácticamente jugaron con las emociones y los sentimientos de todos nosotros. Soy yo la que no siente nada por ti. Soy yo la que me porté mal todo el tiempo, ¿ok? ¿Tienes interés por Mara? Ajá, pero bueno, más directo. Sí. Y si él quiere contigo, le tiene que costar muchísimo. Vine solo para verte
Vine para recuperarte, para romper todo mi ego y toda la estupidez que hice en el pasado. Sé que la casa será más divertida ahora. Yo sí soy una mujer que perdona y deja ir, pero hay cosas que solo no les encuentro sentido. Lo que tenga que decirte te lo voy a decir. Lo que tenga que hacer lo voy a hacer y espero no dejarte sola nunca más. ¿Cómo estás? ¿Dónde hay que estar? No me toques, bro. Hay un hombre interesado en Mare en esta casa. Lo que hizo que una parte, yo antes te podía decir estoy enamorada de Andrés Salvatierra, ahora ya no sé cómo llamarlo. Y exploté en un momento porque me hizo sentir como si yo no sintiera nada por él o que yo no tengo sentimientos para nadie. Si quisiera, anhelaría que tú no estés triste, que podamos ser amigos como lo hemos venido siendo. Y pues las cosas en este momento no estamos en la misma sintonía.